Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. En 1914, cuando en la Primera Guerra Mundial, la opinión pública española se dividió con una vehemencia formidable. Había unos partidarios de ponerse al lado de los imperios centrales, Alemania, Austria, y había otros partidarios, por el contrario, de entrar al lado de los aliados, Rusia, Inglaterra, Francia. Bueno, en los Ateneos había peleas a bastonazos por este asunto. Y curiosamente, la oligarquía española, la gente rica, era partidaria de entrar abiertamente en la guerra junto a Francia e Inglaterra contra Alemania. Y disfrazaban todo aquello, así lo hacían los intelectuales, Ortega y demás, con pues, la cosa de la libertad, de la ilustración, etcétera, frente al bárbaro oriente despótico. Mucho más tarde aprendimos que en realidad todo el interés por entrar en la guerra obedecía a, ¿cómo decir?, la estrecha relación, vamos a dejarlo ahí, entre el gran capital español y los intereses franceses e ingleses. Por eso querían entrar. De hecho, muchas de las grandes fortunas de hoy, ¿verdad?, provienen de entonces. Todo el mundo pensaba que aquello sería una guerra muy rápida. Hubo presiones enormes sobre el rey y sobre el gobierno para entrar al lado de los aliados. Finalmente, el que era presidente del gobierno, Consejo de Ministros se llamaba entonces, Eduardo Dato, conservador él, hizo un cálculo de las fuerzas militares que teníamos y dónde estaban, que era en Marruecos, y dijo, no podemos entrar. Y no sabe usted la que se dio. Romanones, que era la cabeza del Partido Liberal, escribió un artículo que se llamaba Neutralidades que matan. Luego matarían a Dato, esperemos que fuera por otros motivos. La cosa es que al final, efectivamente, aquella guerra se prolongó mucho más de lo que nadie hubiera imaginado, y la neutralidad entonces a esa gente le vino muy bien, porque empezó a vender masivamente de todo, hierro, carbón, cuero, remolacha, en fin, muy fundamentalmente a Francia e Inglaterra. También entonces hubo intelectuales que se marcharon al campo de batalla a escribir sus crónicas de guerra, crónicas que da vergüenza leer hoy, porque si están escritas formalmente de una manera admirable, lo que cuentan es para no creérselo, o sea, la pura propaganda de guerra de la peor especie. Aquí, como en todas partes, en Francia había un médico que se llamaba Berillon, según el cual los alemanes tenían el intestino un poco más largo que el resto de los seres humanos, razón por la cual eran más violentos y olían peor. Y lo decía en serio. Le cuento todo esto porque cuando hay una guerra, normalmente conviene tomar cierta distancia sobre las posiciones rígidas, sobre los discursos y esperar a ver qué es lo que pasa. Y muy particularmente tratar de entender qué intereses lo mueven, porque en esta, como en la del 14 o en cualquier otra, además de los discursos sobre la libertad de los mares, como decían los americanos, etcétera, hay poderosísimos intereses económicos, cosa que asombrosamente, al parecer, a nadie le interesa descubrir en esta guerra. Bueno, nosotros hoy contaremos algo de esto, y lo que no haremos en modo alguno es lo que aquellos cronistas de la guerra del 14, que los lees hoy y solo te inspiran una profunda misericordia por la flaqueza del corazón humano. 21:48, 20:48 en las Canarias. Antes de los titulares, hoy noticia muy importante, que es el fallecimiento de Pilar Ruiz Albisu. Pilar Ruiz Albisu, que es la madre de los hermanos Pagazaurtundúa. Joseba, asesinado por ETA, y nuestra eurodiputada, que todavía lo sigue siendo, allí, ¿verdad?, Maite Pagaza. Bueno, ha sido una gran mujer. Hay mucha gente que se guste mucho frívolo, que está con la cosa, no hay socialista, bueno, no sé qué, pues mire, era una mujer valiente, era una patriota española absoluta, era una mujer honrada y era una militante socialista. En fin, descanse en paz Pilar Ruiz Albisu. Mucho me temo que el PSOE de hoy no le hará el homenaje que merece, pero nosotros, desde luego, sí. Titulares. Bueno, vamos a tratar de contar todo lo que se pueda, lo que está pasando en torno a la guerra de Ucrania, porque este fin de semana se rompieron todos los relatos. Y ya Trump había roto uno, que es cierto, a partir de la bronca del despacho Oval. Vamos a ver, quien diga que sabe lo que está pasando se equivoca. Yo creo que ni ellos lo saben. El viernes nosotros habíamos dejado preparado el gato de la noche grabado, diciendo, bueno, salvo hecatombe, lo que va a pasar es, joder,
y hay una hecatombe. O sea, es que es lo que tiene, lo que tiene la televisión. En fin, nosotros hoy vamos a contar qué es lo penúltimo. Que es lo penúltimo, por cierto, de lo que podemos estar convencidos es de que el gobierno español aún no nos ha explicado qué carajo quiere hacer y por qué. Seguimos. Y sí que vamos a echar un vistazo a los intereses económicos en torno a la guerra de Ucrania, sencillamente por pura honestidad intelectual. Es que me parece que si no, no se entiende nada. Hay que contar el acuerdo del gobierno ucraniano, Londres mediante, con BlackRock del año 23 para financiar la reconstrucción después de la guerra. Hay que hablar del acuerdo de este mes de enero de Londres con Kiev sobre la explotación de tierras raras. Hay que hablar de lo que está jugándose ahí todo el mundo. Porque créame, no es por la libertad del pueblo ucraniano, es por otra cosa. En materia de política nacional pasaremos por el móvil de Koldo que compromete, pero gravísimamente, al actual número 2 del Partido Socialista, que es Santos Cerdán. El anterior número 2, que era Ábalos, está comprometidísimo por medias de rejilla y esas cosas, y Santos Cerdán porque han empezado a aparecerle casas por todas partes. Y comisiones de obras públicas, y por cierto, comisiones que tienen que ver con la financiación del partido, eventualmente. Esto es un tema muy interesante, forma parte de una de las pistas descubiertas casualmente por la UCO de la Guardia Civil, y uno empieza a tirar del hilo y no cabe el ratón por el agujero, lo veremos. Atentos a la última tontería del gobierno, que consiste en que las mujeres tienen que ser albañiles. Que ya está bien eso de que el señor que está en el andamio, como este pobre hombre que se murió con 73 años encima de un andamio la semana pasada, manda narices que hay un español con 73 años encima de un andamio, en fin. Bueno, que ya está bien de que sean solo hombres, que ahora dice la ministra que las mujeres al andamio también. Ahí con la pala a dar de llana y a poner ladrillos. Y digo yo, ¿por qué no nos dejáis hacer lo que nos salga de la nariz a todos? Que en todo tenéis que meteros. Bueno, le voy a contar una cosa. Hoy, a propósito de este asunto, en Twitter, o sea, en X, he pedido a los amigos que siguen la cuenta y tal, que mandaran una imagen posible de Isabel Rodríguez en plan obrero. Y las veremos porque han sido graciosísimas. Y un asunto del que no queremos dejar de hablar. El otro día era el día de Andalucía, y el gobierno andaluz, como siempre, pues salió con el rescate de Blas Infante. Bueno, ya está bien, o sea, hay que poner pies en pared. Blas Infante era un orate. Blas Infante estaba como un cencerro. Blas Infante tenía una idea de Andalucía puramente personal, que para nada es la Andalucía histórica. Y ya está bien de que PSOE y PP, ¿verdad?, estén bailando el agua de una figura que para nada representa la historia real de Andalucía. Hoy hablaremos con Romualdo Maestre, sevillano, el periodista de larga trayectoria y además luchador incansable en la identidad andaluza real, que desde luego no es la de Blas Infante. Sin de ancho lo tiene. Bueno, ¿podría pasar algo más? Sí. Acuerdo PSOE-Junts sobre inmigración. Acuerdo PSOE-Junts para ceder a la Generalidad de Cataluña la gestión de la inmigración. Es noticia de hace un par de horas, no conocemos los detalles, se irán, dicen ellos, en fin, revelando en los próximos días, pero de momento esto significa que en España el Estado otorga una competencia típicamente estatal a la fuerza pública de una comunidad autónoma, además manifiestamente separatista. Esto es una ruptura del Estado, una más, pero lo es. Así que bueno, esto yo se lo voy contando porque pasa ahora, según vayamos entrando de más cosas, iremos ampliando. ¿Con quién? Con nuestros contertulios de esta noche, don Antonio Alonso. Timón, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estoy un poco peor después de que no le ha gustado a usted mi corbata de hoy, dice que no hay buena combinación de colores. ¿Por qué tienes que sacar eso en público si ha sido enteramente privado? Bueno, pero como saques todo lo que te digo en privado, vas a acabar muy mal hoy aquí. No, pero es que esto me ha afectado profundamente, entonces yo que venía aquí con altas expectativas esta noche, me ha echado usted por tierra toda. Mensajes a Club de Amigos, solidaridad con la corbata de claro, Arturo. Me voy a traer la próxima, la del Toro. Me voy a traer la del Toro, que la tengo en casa. La del Atleti que te queda. Bueno, tengo una del Atleti también, pero bueno, no vamos a hablar de fútbol, que mañana hay un partido importante. Después de su editorial, yo que venía aquí a hablar de cosas mundanas como los señores que recorrían España en el Peugeot, cuyo escenario más probable es que acaben todos imputados después de lo que hemos conocido hoy, o de cómo me gusta el progreso
que de este gobierno, que la gente puede cobrar sin ir a trabajar y todo este tipo de cosas, pues la verdad es que el mundo está para cuestiones más importantes. Lo que pasa aquí pues es bastante más mundano, pero desde luego es una vergüenza lo que estamos conociendo desde hace más de un año y la situación en la que se encuentran y el retrato que tenemos de los 4 señores que recorrían España en un Peugeot y iban a cambiar España, iban a acabar con toda la corrupción y iban a regenerar la vida política de este país. Y en estas estamos. No, luego a ver si nos da tiempo a contar. Es complicado, ¿eh? El asunto del putiferio. O sea, vamos a ver, ostras, que están pagando a sus prostitutas con dinero público, colocadas en empresas públicas. Es que esto no pasa en ningún lado. Esto en cualquier sitio, evidentemente, habría hecho ya caer al gobierno, al presidente del gobierno, a los ministros responsables, que de momento son 3, pues claro, esos contratos los tuvieron que hacer a ciertas personas y las empresas públicas para las que trabajaban estas señoras de compañía, pues evidentemente pertenecen a algunos ministerios, ¿no? Como Traxa, que la historia de Traxa había que conocerla. De hecho, dio lugar a una sentencia muy interesante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2007, una cosa que se llama, y Jesús lo conocerá, el in-house providing, ¿verdad? Los medios propios. Pero es una cosa absolutamente alucinante. Y luego lo de las competencias de inmigración, y con esto ya me callo, vulneran flagrantemente el artículo 150, apartado 2 de la Constitución, que dice que hay ciertos límites, no se puede transferir a las comunidades autónomas determinadas cuestiones que no son, por propio sentido común, competencia de las comunidades autónomas, y una de ellas es esta. Claro. En fin, Antonio, bienvenido. ¿Qué corbata más bonita llevas esta noche? Don Enrique Calvet, muy buenas noches, ¿cómo estás? Tú también tienes una corbata muy bonita esta noche. Muchas gracias, es de Aldeas Infantiles, además, o sea que la llevo con cariño. Muy buenas noches a todos, perdón, tanto como siempre digo, en esta ilustre mesa como más allá de la pantalla. Nada, yo solo recomendarle al prestigioso jurista que es don Antonio que consulte al señor conde Pumpido antes de hablar de los límites de la Constitución. Sí, efectivamente, es recomendable. Porque nos vamos a llevar muchas sorpresas en ese campo. De hecho, ya se han trasladado alucinantemente prerrogativas del Estado, ¿no? Y después, ¿no?, decir que de alguna manera no me ha emocionado, pero en fin, me ha recordado una de las guerras que by proxy más he vivido, después hay otras que he vivido más directamente, que es la que hizo mi abuelo, y en efecto fue muy larga porque no duró 4, como dicen, duró 5, y lo sé muy bien porque mi abuelo empieza el día 1 de la guerra, con 18 años, por cierto, en el 14, pero acaba en el 19 como sargento ya, y en Yugoslavia, donde le dieron una cuchillada, por cierto, porque después del armisticio formal, quedaba mucho por ahí por limpiar. Y esa guerra fue, en mi opinión, y en la suya, por cierto, que después viviría la Segunda Guerra Mundial, en aquel momento no era la Primera Guerra Mundial, porque claro, como no había habido ninguna, entonces le llamaban la Gran Guerra. La Gran Guerra, eso era la Gran Guerra, ¿no? Bueno, es un deshonor, es decir, fue un deshonor para la humanidad, o por lo menos para la humanidad occidental. Fue una guerra que no justificaba nada, una trituradora de carne espantosa, bueno, en fin. Y eso, pues, que lo lanzaran cosas económicas, pues es posible. Yo no he estudiado bastante, solo diré, y ahora entraremos, es de que a mí me da la impresión de la que se habla ahora, que todavía es afortunadamente, y esperemos que se acabe pronto, una guerra de chicha y nabo. No me da la impresión que se lanzara por motivos económicos. Ahora, a partir del momento que hay río revuelto, hay ganancia de pescadores. No, yo no digo que la guerra de Ucrania ya empezó por zonas económicas. Exacto, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Lo que digo es que todo lo que ha pasado a partir de ahí... Evidencia. Entonces, claro, hay gente que está contando de la prolongación de la guerra, luego lo hablaremos, en fin, la prolongación de la guerra como si esto fuera, pues eso, no, oiga, mire usted quién, ¿no? ¿Y por qué? En fin. Lo mismo pasa, curiosamente, con el Pacto Verde. Exactamente. O sea, ahora queremos volver para atrás. Sí, oye, que aquí hay muchas inversiones que usted nos ha orientado, sí, que usted no puede... Ciertamente. Basadas en la confianza legítima, ¿verdad? Que eso también es la confianza legítima.
Enrique, bienvenido, buenas noches, don Jesús Trillo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches y buenas noches a la audiencia, como bien ha hecho Enrique en saludar. Y ya que has empezado con la guerra del 14, recordaré un poema de Sándor Petasi, el gran poeta húngaro. En el año 1913 decía, el poema decía: se oye un ángel enfurecido, tañe su tambor de guerra en el cielo. Y eso parece que está sucediendo, se oye el tambor de guerra de nuevo, ¿no? El Papa Benedicto XVI decía que el año 1914 es el año que da comienzo a la gran crisis de Occidente, de la que probablemente nunca se recupere. Y no dejaba de tener razón. Pero en fin, yo no, déjame, aunque sea solamente un minuto, no te preocupes que no voy a ocupar más el tiempo que nos has dicho, pero sí voy a hablar de algo muy distinto. Están cantándolo todo, ¿eh? Todo lo que les he dicho fuera de micrófono, que si la corbata, que si el tiempo y tal, joder, como para guardar un secreto. Pero, José Javier, aquí transparencia. Más últimamente hay que tener transparencia delante de las cámaras, ¿no? No. Joder, sería terrorífico. Pero ¿qué vas a contar? Pero bueno, estamos hablando de eso, estamos un poco en el tiempo del esperpento, ¿no? Porque yo ahora iba a hablar de la ceremonia de los Oscars que se celebró la noche pasada. Los Oscars de Hollywood son muy importantes para reflejar un poquito las tendencias que hay en los Estados Unidos, ¿no? Es absolutamente sorprendente que en los Oscars de Hollywood ayer no se dijera nada woke, no se dijera nada contra el presidente Trump, ni nada que fuera políticamente ni siquiera correcto, ¿eh? Bueno, la guapísima actriz de color Zoe, se llama Saldaña. Saldaña. Dijo que ella estaba orgullosa de ser hija de inmigrantes, pero salvo eso, Adrian Brody, el que le dieron el premio al mejor actor, dijo una cosa muy interesante. Dijo: soy consciente, y todos somos conscientes, de que todo esto puede desaparecer en poco tiempo. Es decir, que está en una especie de esto del ángel enfurecido, y ganó, además, una película absolutamente absurda, un esperpento, la mitad del tiempo dedicada al striptease y la otra mitad del tiempo una especie de melodrama ruso, mafia rusa extraña, que no tiene ningún sentido ni vale nada. Es decir, una película tonta, independiente, que no tiene ningún sentido de ningún tipo. Es decir, todo prácticamente un esperpento. Una situación, yo diría que de lo que estamos ahora padeciendo. Patética, ¿no? Patética en el sentido que dicen los jóvenes. Oye, eres un patético, ¿no? Esto es patético. Es decir, que ya estamos en un orden mundial que más que un orden es una patética mundial, ¿no? Es decir, en fin, luego hablaremos más en concreto de ello. Sí, señor. Pero usted ha citado, me dije 30 segundos, usted ha citado al Papa, y quiero, yo, que soy agnóstico convencido, no diría, o pagano militante, quiero hacer un ruego. Porque a mí me parece que este Papa era un buen hombre, equivocado. Dejen de torturar al Papa. Porque yo lo acabo de vivir con mi madre, y dejen de torturar al Papa. Pero el Papa Benedicto XVI estaba diciendo... No, ya sé, Se refiere, yo estoy él hablando al aprovecha la Papa mención Francisco. pontificia para ir a la cosa de Francisco y su enfermedad, de la que no sabemos nada. Se puede prolongar, yo estoy reconociendo cada uno de los pasos y los diagnósticos de mi madre, solo que se decidió, que mi madre que hace una semana, solo que se decidió que eso de la ventilación asistida, que eso del coma inducido y tal, no, dejemos en paz a las personas. Y yo lo llamo tortura, mi madre lo llamaba tortura, y no se merece eso, no se merece eso, entonces, bueno, todo el mundo tiene un final que lo respete. Yo es que no tengo ni idea. ¿Tú crees que nadie tiene ni idea ¿Tú crees que está en agonía? Cada dos por te dice, bueno, ha mejorado, pero le inyectan no sé qué, bueno, ha vuelto a tener una bronconeumonía lateral, fin. Voilà. Bueno, bien, vale. Vale. Glucómetro, no. No, Hoy tenemos desfibrilador, tenemos tensiómetro. Sí, he traído el desfibrilador por el... Muy buenas noches, Adolfo Albisto. Muy buenas noches, Esparza. Pues muy bien, encantado. Pues hoy lo traemos porque mañana tenemos partido de desfibrilador. No de infarto, sino partido de desfibrilador. Es verdad.
Sí, señor, aquí hay dos atléticos y uno del Real Madrid. Entonces aquí vamos a ver. Y luego, Carlos y yo que somos neutrales. Si lo tenemos ¿Dónde todos... esté el Barça? Tontería. Adolfo también es atlético, ¿eh? Sí, no quiere fundir el programa. Adolfo es inteligente. Sí. Pero bueno, yo tengo el desfibrilador, pues acaso Es inmensa mayoría, estoy absolutamente en minoría, pero bueno. Al margen del fútbol, aquí hay que contar una cosa. Este invento ha sido una auténtica maravilla. Sí. ¿Por qué? Es que los más mayores nos acordamos de cuando esto solo podías hacerlo en un hospital y rara vez llegabas. Y además era enormemente aparatoso, todo se ha dicho. La posibilidad de que tú ahora en tu casa puedas solucionar un problema terminal, que es un ataque al corazón, sacarlo de ahí antes de que lleguen las urgencias y que encima cuando lleguen tengan el electrocardiograma, es una cosa alucinante. Y esto es lo que ha conseguido el aparatico este de Protege tu Vida, que lo puede utilizar cualquiera. Sí, además, fíjate, Esparza, iba a comentar, el próximo día que traiga, voy a traer otro, porque hemos hecho una versión superior que ya está comercializándose, es decir, ya si pedís, será el otro. ¿Qué tiene de diferencia? Bueno, en primer lugar, una cosa importante, que tiene la pantalla para ver el electro. Eso nos dijeron los médicos de emergencia, que es muy bueno cuando ellos llegan poderlo ver. Otra parte, tres cosas así esenciales. Otra es que tenemos 3 idiomas en el aparato, el francés, el inglés y el español, o sea que puedes en cualquier idioma, pues sobre todo a lo mejor si se pide, pues no sé, para Mallorca, que a lo mejor hay más... Vamos, tienes toda la banda mediterránea española. Málaga, claro. Todo esto, ¿no? Entonces tenemos 3 idiomas y luego también que en este lo tienes que coger o bien para pediátrico o bien en el adulto, ¿no? Bueno, pues en este simplemente das un botón, cambia de pediátrico a adulto, por lo cual si estamos ante un momento que es un niño con menos de 20 kilos, entonces el próximo día lo traeré, pero que sepáis que ya si llamáis y lo compráis, vais a tener el nuevo aparato con al mismo precio, con vuestro 30% de descuento, todo igual, pero en la nueva versión. Y luego no quería dejar de decirlo del tema electro, porque ha salido una noticia este fin de semana de las personas que tenéis fibrilación auricular, ¿no? Que no es la ventricular, que es la que ocurre cuando tenemos necesitamos una parada cardíaca, hay que actuar. En la fibrilación auricular, que es la que da en la aurícula, que es la que te hace que no esté bombeando bien y que se queda ahí una gotita se queda sangre, y esa es la que produce una embolia. Bueno, pues ahora en el Hospital Gregorio Marañón son pioneros en lo que se llama la electroporación, que es un tratamiento de esa fibrilación auricular, que es a través de... es un cateterismo que se hace con micropulsos muy pequeños, de milisegundos, pero con alto voltaje. Entonces está teniendo muy buenos resultados para aquellas personas que tenéis fibrilación auricular persistente, ¿no? ¿Cómo sabemos si la tenemos? Bueno, pues este aparatito lo sabemos. Con este aparatito, colocándolo así, en tan solo 20-30 segundos, vamos a identificar si tenemos una fibrilación auricular. Si la tenemos, no nos tenemos que asustar, porque el 30% de la gente lo tiene en algún momento. Lo malo es tenerla siempre, es decir, tenerla de manera persistente. Entonces, igual que nos medimos la tensión o el oxígeno en sangre, o ahora ya con el glucómetro el azúcar, medirnos eso también está muy interesante. Así que os invito a que lo tengáis en casa. Esto es un aparato muy económico y que es muy bueno, porque si estamos teniendo fibrilaciones auriculares continuas, debemos decir al cardiólogo para que vea a ver qué solución nos puede dar, porque sí que conlleva a un problema dicen que hasta incluso que es lo que es la demencia senil, si tenemos mucha fibrilación auricular da, pero luego también un problema que nos puede dar una parada cardíaca al final. Así que nada, tenemos nuestro desfibrilador para el partido de mañana y nuestro medidor de la fibrilación auricular, y regalando el tensiómetro que habla. Todo eso dicho. Ya que sois quejicas, macho. Si fuerais del Valencia, ya te iba a decir yo lo que es. Bueno, pobrecillos. Vamos. Y un respirador asistido de esos. Adolfo Albistro, gracias mil. Recuerden llamar solo una vez, por favor, es muy importante, para que puedan atenderles bien. Su número va a quedar registrado, ellos devuelven la llamada y usted ya lo pregunta todo. El descuento por ser espectador de toda televisión, el tensiómetro, que no se lo sisen, que va de regalo con el desfibrilador, y luego lo del... El electro, para el chico. El electrocardiograma, así rapidito. Bueno, 900-730-061. Vámonos a la publicidad. A la vuelta vamos a empezar por la cosa ucraniana. Dime. Antes de la publicidad, 30 segundos, porque he sido grosero. Quiero manifestar mi más profundo pésame a todos los verdaderos socialistas y compañeros socialistas por la muerte de la madre de Pagaza. Pagaza, que yo sepa, ya no es eurodiputada en este mandato. Tienes razón. Pero da igual, independientemente de muchas otras incidencias y separaciones, le quiero desde aquí, porque no tengo ya manifestar mis condolencias y mi más sentido pésame. Nada más. Muy bien, vámonos a la publicidad y a la vuelta empezamos. Debate sobre lo que está pasando en el mundo, lo de Ucrania, y vamos a hablar de lo de Grecia y Rumanía de este fin de semana. Pues nadie lo está contando, pero Grecia ha ardido.
La gente está enfadadísima. Bueno, enseguida. 22-13, 21-13 en Canarias. Vamos a empezar con el debatón, que evidentemente es lo que está pasando en el mundo. Y vamos a ir en realidad aportando lo que vamos sabiendo aquí y allá, porque quien diga que sabe lo que está pasando enteramente, mire, o sea, miente. Yo creo que no lo saben ni ellos. Como usted sabe, este viernes nos acercábamos al asunto en El Gato, como usted sabe también, porque lo decimos siempre, el Gato del viernes es un gato pregrabado por una cuestión de... Por cierto, ¿quiere usted que el Gato del viernes sea en directo? Es muy sencillo. Necesitamos ayuda para pagar un equipo suplementario técnico, que es la cuestión. ¿Quiere? Club de Amigos. Teléfono 91-616-2464. Todas las contribuciones al Club de Amigos a nosotros nos permiten ampliar equipos técnicos para poder hacer estas cosas. Y, por ejemplo, el viernes poder hacer un programa en directo por la noche. Si no, no, porque la gente tiene que descansar. Así que, tan sencillo como esto. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Digo, el viernes lo habíamos dejado así puestos, si no hay hecatombe y tal, hubo hecatombe. La hecatombe fue lo que pasó en Washington, que es francamente difícil de interpretar, no hay más que escuchar todo el follón que se ha organizado todo este fin de semana y aún hoy sobre interpretaciones acerca de lo que pasó allí. Y luego lo que pasó inmediatamente después, que es esa reunión sorprendente de la Unión Europea en torno a un país que no es de la Unión Europea para ayudar a otro que no es tampoco de la Unión Europea. Que la cosa tiene su mérito. Bueno, Miguel Gutiérrez nos hace un breve resumen de lo que ha pasado y empezamos a debatirlo. Luego hablaremos de la cuestión de los intereses económicos y tal detrás de la guerra. Pero de momento, informe Gutiérrez. La visita de Zelensky a la Casa Blanca parecía indicar que la paz en Ucrania estaba más cerca con Estados Unidos como mediador entre ambos contendientes. La reunión comenzó con cordialidad, con Trump elogiando a Zelensky y su esfuerzo en la guerra, pero al ucraniano se le notaba incómodo cuando se hablaba de sentarse a negociar la paz. Continuó además cargando contra Putin. Even during the war there are rules. Everybody knows there are rules during the war. These guys, they don't have any rules, you see that? Because he's a killer and terrorist. A Trump le molestaron mucho estos calificativos, pues considera que no ayudan a lograr un proceso de paz. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. Todo saltó por los aires cuando Vance habló de diplomacia. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. A raíz de esta discusión televisada se dio portazo al pacto de apoyo de Estados Unidos a cambio de las tierras raras de Ucrania. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. Ahora el gobierno americano anuncia que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, coordinado por Elon Musk, va a investigar qué ha sido del dinero entregado a Ucrania durante estos 3 años, pues sospecha que hay un enorme fraude detrás. La reacción europea al desencuentro no se hizo esperar y se convocó una reunión de urgencia en Londres en la que se decidió aumentar el apoyo militar a Ucrania. Las empresas armamentísticas se frotan las manos y en bolsa ya se nota. La alemana Rheinmetall revalorizó sus acciones en un 18%, la francesa Thales un 16%, la italiana Leonardo un 15%, la británica BAE Systems y la sueca Saab un 14%. Por otro lado, los líderes europeos se comprometieron a aumentar la presión económica sobre Rusia. Anuncian estas medidas como medio para conseguir la paz. Por su parte, Francia y Reino Unido proponen una tregua parcial aérea, marítima y sobre las infraestructuras energéticas. UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. Mientras que la Comisión Europea presenta un plan de rearme frente a la amenaza que, a su juicio, representa Putin. Las naciones europeas invitan a Estados Unidos a sumarse a esta iniciativa, ya que le consideran un aliado crucial. Pero desde Washington creen que lo primordial es sentarse a negociar la paz ya. Bien, esto es lo que ha pasado. A ver, yo empezaré a preguntaros cómo lo visteis cada cual
y luego, si queréis, entramos en lo que puede pasar desde vuestro punto de vista a partir de ahora. Jesús Trillo, ¿cómo lo viste? Me toca. Bueno, yo lo vi patético, como he dicho, la verdad. Hay una cosa que a mí me gustaría recordar. La palabra respeto y la palabra respeto viene de la misma raíz, expectare, que significa, en su origen, significa mirada a distancia y con discreción. Cuando se le quita la re, se convierte en expectare, que es lo mismo que espectáculo. Y es lo que pasó el otro día, ¿no? Falta de respeto y conversión en un espectáculo, que ya no es a distancia y con, digamos, en este caso con publicidad y no de manera privada y sin discreción. Yo creo que se faltó respeto mutuamente. Ahora, lo que no sé si, sinceramente, llego a preguntarme si no estaban de acuerdo. Es decir, si aquello fue un teatro, y nunca mejor dicho, en relación con el teatro de operaciones de la que ahora se habla tanto, de las armas de teatro de operaciones, ¿no? Yo creo que al final la cuestión fundamental que allí, a pesar de todo, sobreponía en la discusión sobre la mesa, aparte del tema de las tierras y no sé qué, de la diplomacia, de la intervención de uno, del otro, la verdad es que yo creo que esto ante las cámaras no se hace. Vuelvo a decir que es una cuestión de discreción, de privacidad, no se puede. Pero en fin, oye, igual les viene bien, igual estaba, incluso te digo, hasta pactado. La verdad es que el hecho de que luego se fueran a Inglaterra y fuera Stammer quien convocase, hace sospechar que la cosa no está muy lejos de eso. Pero yo, la verdad es que cuando yo estaba viendo, iba pensando lo mismo, pero claro, si tú ves el conjunto del vídeo, que son 40 y tantos minutos... No parece, ¿no? La cosa de repente estalla porque a Zelensky se pone... Otra cosa es que él lo tuviera preparado, eso ya es otra cosa. Pero estarás de acuerdo conmigo, hay una cosa... los americanos, al final, estaban diciéndole a Zelensky, mire usted tiene perdida la guerra, no de usted más, no siga usted con el tema, vamos a pactar y acabar con la guerra, porque la tiene perdida. Cierto. En realidad, quien ha perdido la guerra puede ser los Estados Unidos. Y la OTAN. Una vez más, y la OTAN, frente a Rusia. Por eso Zelensky, que hay que reconocer que estuvo hábil, hábil dentro del callejón en el que le metieron, y también valiente, las cosas como son, pues el tipo dijo, oye, igual lo sentís vosotros dentro de algunos años, como diciéndole, perdón, que no lo dijo con toda claridad, pero dejó caer, oye, que igual quien pierde la guerra es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no se pueden permitir el lujo de perder esa guerra, ni ninguna otra más. Es decir, que llega un momento en que esto está poniéndose muy feo. Ahora bien, de todo esto, si quieres luego hablamos del papel de Europa, porque ahora vamos a hablar enseguida del papel de Europa. Antes, por eso mi primera pregunta era... En principio el espectáculo, ¿no? El espectáculo patético, como antes he dicho, tan patético como la entrega de los Oscar. Por cierto, me he acordado que en el año 1914, que antes tú citabas, no hubo entrega de los premios Nobel. Es de los pocos años, el primero en la historia de los premios Nobel que no hubo entrega de porque toda la dinamita estaba en el frente. Claro. Es que lo de Nobel tiene su cosa. ¿Y tú cómo lo viste, Enrique? Yo lo vi por la tele. Sí, yo también. Yo también, ¿no? Yo lo vi en directo, además. Antonio lo habían invitado, pero... No, yo lo lamento bastante, pero sin maniqueísmo de uno u otro. Es decir, a mí yo destacaría las condiciones en que se celebra eso. Lo que parece ser, salvo la tesis de que todo estuviera amañado, lo que parece ser un grave error por parte de Zelensky de aceptarlas, ¿no? O sea, este señor viene solo. ¿Qué hacen ahí Vance? Y no sé si estaba Rubio también. Sí, estaba sentado. ¿Qué hacen ahí Vance y Rubio? Y más. Yo no he visto ninguna... y consejeros de Zelensky. Consejero de Zelensky. Sí, que estaban de todas maneras, Vance, además interviniendo, casi pisándole al presidente. Que no estaban de acuerdo con la no firma. ¿Con la? Que manifestaron a la prensa de alrededor que no estaban de acuerdo con que no se firmase. Los consejeros de Zelensky. Sí, no, es que ahí también ha habido una movida, sí. Después, en un idioma que es distinto del de Zelensky y delante de la prensa y todo eso. Yo no creo que lo que esté negociando Trump con Putin jamás se produzca así. Eso es imposible negociar así. Eso es imposible. Entonces, evidentemente ahí estaba en una mousetrap, en una trampa el Zelensky. No sé muy bien por qué. A partir de ahí el espectáculo fue lamentable, no dantesco, porque fue sobre todo ridículo, y yo creo que lo ha dicho muy bien don Jesús, no tengo más que decir.
Es decir, son de estas cosas, o sea, la torpeza no está en la negociación. La torpeza está en negociar así, la torpeza está en cómo se produce. Lo cual, como las formas importan mucho en la diplomacia y no solo en la democracia, esas formas han tenido consecuencias y van a tenerlas. Supongo que como todo será reabsorbible. Y por supuesto que la guerra, es decir, la guerra la ha perdido la OTAN. Es decir, el intento del amigo Trump, es decir, este fue el de antes, la guerra la ha perdido el de antes, pero ahora te lo achaco a ti. Pero eso mezclado con un saqueo impresentable, pero con un saqueo impresentable. La ayuda americana ha sido de 120.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, y valoran las tierras en 500.000. Dice, hombre, vamos a discutir un poco mejor. Entonces, bueno, yo creo que la imagen de Trump y todo eso, a mí me preocupa mucho Vance, que me parece mucho más peligroso que Trump, no sale muy bien reforzada. Es verdad que, claro, su negociación bilateral con Putin no se ha visto facilitada, pero la pregunta es, bueno, ¿y usted por qué tiene que hacer una negociación bilateral sí? Y no meterme a mí, que soy el invadido, ¿no? Y después está su frase famosa, "You're gambling with the World War III". Mire usted, no hay tercera guerra mundial si no quiere Estados Unidos. O sea, usted no se preocupe por eso, se tendría que meter usted. Y parece ser que hay una teoría bastante sólida que dijo que quien realmente provoca la guerra de Ucrania es la OTAN. O sea, no me venga con chistes. Ya, lo que pasa es que lo que pasa es, vamos a ver, aquí sí que funcionaría la cuestión de los pactos como en la Primera Guerra Mundial. Si Rusia bombardea un país, tiene que contestar los americanos. Es una locura. Casus belli del tratado. ¿Y tú cómo lo viste, Antonio? Enseguida hablamos de la cuestión europea. Yo estoy bastante de acuerdo con las dos intervenciones que me han precedido. La palabra que yo utilizaría es insólito, ¿no? Es una cosa insólita que no hemos visto en diplomacia internacional con un asunto de la importancia que tiene esto, pues en vivo y en directo, una discusión que creo que no le viene bien a nadie, aunque creo que le viene peor a Trump. O sea, porque aquí vamos a diferenciar el fondo que la forma. Y hay que decir que Zelensky estuvo valiente. Esto fue una encerrona que le hicieron los americanos, a los que ya no le gustaron. Si veis una pregunta a un periodista, oiga, ¿y usted por qué no viene? ¿Por qué crees que es una encerrona? Eso me interesa. Sí. Porque yo lo he visto muchas veces, ¿eh? Y no veo una encerrona por ningún porque lado. Lo que se está diciendo aquí, está Trump, está Vance, el vicepresidente, parece que además se reparten los papeles entre ellos, ya simplemente la forma en que tiene de saludar Trump, como se ha dicho aquí en el vídeo, yo no creo que sea una cosa que estuviese muy amistoso, no sé cuál es la palabra que se ha utilizado en el vídeo, porque primeramente yo creo que le dice que está más guapo para afearle que no lleva traje. Y luego un periodista se lo dice. Y además se lo dice a la prensa, no mirándole a la cara. Y le dice, ¿habéis visto qué guapo viene hoy? Viene más guapo que otras veces. No se presenta con el uniforme militar. Y entonces viene un periodista y le dice, oiga, ¿y usted por qué no lleva traje si va a tener una reunión en la Casa Blanca, en el despacho Oval, con el presidente de los Estados Unidos? Esa es una pregunta pertinente en todo caso. Claro, pero él salió muy bien. Dice, yo llevaré traje cuando se acabe la guerra. De momento no llevo traje. Él salió muy bien. Y salieron fotos de Winston Churchill vestido de militar en vestido de militar, efectivamente. Él salió muy bien de Winston Churchill normalmente con su corbatita. Pues no puedes tener ahí una parece en verano. Y la propia posición en la que estaban todos los... ¿Tienes 30 minutos de reunión? Sí. Que es como una seda eso. Sí, pero luego salta por los aires porque efectivamente yo creo que estaba preparado que los ataques y que le dijesen el mensaje. Si tú puedes, efectivamente todos sabemos que esta guerra tiene que acabar. Y ya entramos, si quieres, en el fondo. Esta guerra tiene que acabar y el problema que tiene Estados Unidos y que yo creo que Trump se equivoca, él está diciendo, a él le interesa recuperar el dinero que ha puesto en esta guerra a través de las tierras raras y de la reconstrucción de Ucrania. Y él además dice, bueno, esta es una guerra que al final afecta a Europa, a nosotros nos afecta poco. Se equivoca, como se ha dicho aquí previamente. Se equivoca porque él se ha gastado ahora 350.000 millones. Como no se haga una paz medianamente razonable en esta guerra, es el inicio de otra próxima guerra en Europa. Y eso, como el tiempo da y quita razones, lo vamos a ver y probablemente nosotros lo veamos. Yo creo que eso también es una baza suya. Es decir, si vosotros ahora no hacéis lo que yo digo y firmamos esta paz, esto va a ser el principio de otra guerra que os la vais a comer vosotros. Sí, claro. No sé, bueno, respecto a la cuestión europea, repetimos el mismo esquema de orden. Jesús Trillo, ¿cómo viste la tenida del día siguiente? Hombre, yo creo que la cuestión europea, es decir, el espectáculo lamentable que vimos,
de alguna manera sí refuerza la posición de Trump diciendo, mira, europeos, espabilaros, que este no quiere la paz, sino... Y decirle a Russo, oye, Russo, que esto no es tan fácil, ¿no? Es decir, de alguna manera... ahora, a mí me parece que los europeos están haciendo el ridículo desde el primer día, ¿no? Sí. Es decir, Steinmeier propone varias cosas, pero vamos a ver. La primera que propone es fomentar, yo creo haber leído 500, no sé si es 5.000 misiles de largo y de corto alcance. Pero bueno, estamos locos. Es decir, vamos a meter más leña al fuego. Es una cosa de locos, ¿no? Yo creo que Europa, vamos a ver, aquí lo que está claro es que se está conformando un orden mundial, sé que hay algún orden mundial. En principio fue bipartito con la Guerra Fría, luego unipartito con el dominio de Estados Unidos cuando cayó el telón, pero ahora pues parece tripartito, Estados Unidos, China y Rusia, en el mejor de los casos, y los europeos fuera de juego, absolutamente fuera de juego. Haciendo además el ridículo. Entonces, claro, pretender ahora recobrar una posición que no has sabido ganar, que no tienes prestigio, a base de provocar eso que decía antes, al principio, una especie de tambores de guerra, que vete a saber en qué terminan. En eso sí que tiene razón Trump cuando dice, oiga, que la Tercera Guerra Mundial puede estallar de cualquier manera. Ahora yo termino con esto, los Estados Unidos no pueden permitirse el lujo de abandonar a Europa. Tienen no ya las cláusulas del tratado de la OTAN, sino que además de eso, es decir, los americanos no verían bien que... El pueblo americano no verían bien que los Estados Unidos dejaran tirados a Europa ahora de frente al ruso. Yo creo sinceramente, a pesar de que los americanos no quieren entrar en guerras, y más aún los conservadores, pero yo creo que tienen una obligación que no pueden hacer. Y luego además los Estados Unidos no pueden, por mucho que quiera Trump, deshacerse de lo que ha hecho el señor Biden. Esta es una clave importante del asunto, efectivamente. Claro, es que son los Estados Unidos. Trump ahí ha llegado diciendo, en este mogollón me ha metido el otro, todo esto que ha pasado lo ha empezado el otro porque él ha querido, a mí yo me voy de aquí. Bueno, pero oye... pero es el presidente de los Estados Unidos. En la cuestión europea otra vez, Enrique Antonio. Sí, suscribo todo lo que ha dicho don Jesús en cuanto al ridículo de la... y solo decir una cosa al final, que es que si yo fuera ahora mismo formosano, prepararía mi exilio de la isla en los próximos 6 meses. Y si fuera báltico, lo prepararía en el año que viene. Es decir, yo, por ejemplo, ahora mismo tengo dudas, pese al Tratado de la OTAN, que si Rusia invade Lituania y Estonia y tal... O Finlandia. Bueno, Finlandia sería lo mejor otra cosa, pero eso... No, Finlandia ya lo hizo una vez y puede volver a hacerlo. La OTAN, fíjate, los bálticos son... y tal. Entonces, ahí sí que porque claro, y eso se deriva además de esta intervención, es decir, él ha humillado e incluso acusado de ser el enemigo a quien tenía que proteger en público. Le dice, bueno, pero esto, pues si va a pasar lo mismo con Taiwán, yo, China, me meto en Taiwán. Pero bueno, la Unión Europea... Es peligrosísima la posición que está mandando Estados Unidos. Europa yo siempre digo que no es lo mismo Europa que la Unión Europea. Yo quiero salvar la Unión Europea y de rechazos a Europa, pero... La Unión Europea está haciendo el ridículo absoluto y más ahora, pero quien ha reaccionado ha sido Europa. ¿Por qué? Porque interviene un señor que no es miembro de la Unión Europea y que además ahora dice con Macron, o Macron lo dice, que quiere meter en todo este follón a Canadá. Bueno, eso es un golpe bajo y un rejonazo a la Unión Europea. Entonces, ¿para qué sirve? Cosa que se alía con lo que le decía. Es decir, ¿alguien ha oído hablar en el último mes o ha visto una foto o algo de la señora Callas, supuesto ministro de Exteriores de la Unión Europea? Desde que dijo, Exteriores y Seguridad. Exacto. Desde que dijo la monstruosidad aquella de que lo que hay que hacer es partir Rusia en pequeñas naciones, ha desaparecido del mapa y menos mal. Pero claro, ahora no lo está llevando Europa. Y entonces... Para la Unión Europea está haciendo el ridículo, lo que ya se ha dicho lo repito, está Stormer, que me parece en efecto de una beligerancia que no sé si es que quiere renovar su equipo militar o lo que sea, pero además, visto con un poco más de profundidad, cambiar el eje sobre el que se podría refundar una Unión Europea
alrededor además de una política militaro-industrial, que es como se han hecho todos los grandes espacios políticos, eso es así. Cambiar el eje franco-alemán por ahora el eje franco-inglés me parece una barbaridad. Bueno, yo de nuevo coincido bastante con lo que se ha dicho, pero por aportar alguna cosa nueva, más allá, es que el ridículo que se ha puesto de manifiesto aquí se ve, no solo es un ridículo, sino que además es un postureo innecesario, ineficiente e inútil, porque el ejemplo paradigmático es el saludo que le hace el presidente del gobierno español ayer a Zelensky. Bueno, es que le era para robarle la cartera. Pero bueno, era para robarle la cartera. Hizo un gesto de, esos abrazos no se los da Begoña, seguro. Esos no le roba la cartera. Pero claro, es que luego le dices, pero es que le dices luego que mande tropas o que mande material de ayuda a Ucrania y te dice que no. Y te manda unos carros de combate que ha reparado en Zaragoza deprisa y corriendo y que no sé qué es lo que tirarán, no sé si tirarán misiles o tirarán, no se sabe decir. Y eso extensible a la mayoría de los miembros europeos, de la Unión Europea. Yo también creo que es importante diferenciar a Europa de la Unión Europea, sobre todo por el papel que está jugando Reino Unido en este momento, que por cierto es el que está liderando la respuesta europea, que ya tiene gracia también, y habrá que leerlo en otra clave para ver si el Reino Unido quiere volver a la Unión Europea, no quiere volver a la Unión Europea, y con esto termino. Esto es una oportunidad para Europa. Al fin y al cabo se está presentando una oportunidad muy importante para Europa, pero ya lo ha dicho Enrique también, es que tenemos un alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y seguridad que está desaparecido y al que nadie le hace ni caso, por no decir ni puñetero caso, por lo cual está diciéndote también cuál es el papel que está asumiendo la Unión Europea. Al final están siendo miembros internos y externos de la Unión Europea los que están liderando esta respuesta. ¿Que Europa aprovecha esta oportunidad para despertar y olvidarse de la Agenda 2030 y de todas estas tonterías que ha hecho en los últimos años? Pero claro, es que ese es el tema. Pero míralos, pero tienen la oportunidad de saber hacia dónde va el mundo y de reaccionar en el sentido en el que necesita Europa y los ciudadanos europeos. Si no lo hacen, Europa todavía va a quedar muchísimo más devaluada. Y no olvidemos lo que estoy diciendo. Creo que Estados Unidos está cometiendo un error histórico que pagaremos los europeos en primer lugar, pero también los americanos. Bueno, yo lo que creo es que el hecho de que sea Inglaterra quien haya tomado la iniciativa, yo creo que Stammer, por muy laborista que sea, no hace nada sin preguntarle a los Estados Unidos. Sinceramente, me extrañaría muchísimo. A mí también me extrañaría mucho. Y luego, además, la Unión Europea, eso sí, eso es una pena. La Unión Europea tiene un punto clave ahora que daría la vuelta a todo, que sería un pacto entre la CDU y la AFE, ¿cómo se llama? La alternativa. Eso es imposible. Es imposible, pero es imposible precisamente porque no hay gente con sentido común que dijera... No, porque no están pensando en términos de política con P mayúscula. Pues y además, pasarían necesariamente... Vamos a ver, no puedes construir una alianza defensiva si no sabes quién carajo es tu enemigo. Y sobre todo si el enemigo no es común. Sí. Es que es una cosa elemental. Por eso a mí me parece más sensata la Liga de Delos, ¿verdad?, que la OTAN. Pues, los persas estaban ahí. Pero esto, que en fin... Bueno, entonces, la pregunta, vamos adelantando esto y no corto el debate, pero por ir añadiendo elementos en la mesa, era la cuestión económica. Es decir, al final los ingleses... O sea, ¿por qué les interesa tanto a los ingleses lo de Ucrania? Yo quiero recordar que quienes frustran el acuerdo de la primavera del 22 son los ingleses. Sí, Boris en nombre o no de los americanos, no lo sabemos, o sea, de Biden, no lo sabemos, pero en todo caso son ellos. Y conviene tener también en cuenta lo que ahora está en juego, porque la opción de Trump ha sido típicamente Trump. Esto aquí, vamos a hacer negocio, se acaba la guerra y a ganar dinero todo el mundo. Y a ti te voy a salvar la vida porque como tienes pocas cartas, a Zelensky, vale. Pero, claro, es que no llega nuevo. Desde el 23 está firmado y comprometido con el aval del Reino Unido que BlackRock se va a hacer cargo de coordinar la reconstrucción. O sea, que salió en todos los periódicos, ¿eh? O sea, aquí estamos simplemente sacando una cosa que deberían ser conocidas, pero que curiosamente todo el mundo olvida cuando se trata de ponerse batonguera, como dicen en Francia. Vemos el recorte, para que guste que no miento. BlackRock es Mez. ¿Perdón? Mez es BlackRock.
¿Quién? Ah, Merz. Bueno, Merz, efectivamente. El jefe de BlackRock. Tenemos, por favor, el titular del Economista sobre la cuestión de Ucrania elige a BlackRock para la reconstrucción. Bueno, ahí va, ese nos vale perfectamente. Eso de asesores tiene mucha gracia. Venía con la firma añadida de beneficios en que, pues mire, añada usted las tierras no raras, negras, las agrarias, que desde hace años están siendo compradas a mansalva por gobiernos europeos y sobre todo por oligarcas europeos. 2, justo antes de marcharse a ver a Trump, Zelensky firma con Starmer y salió también en toda la prensa. Es que es complicado juntar toda la información y clasificarla. Un acuerdo de asociación por 100 años. Esto fue mediados de enero, 19 de enero, una cosa así sería. Incluido el Pacto de Seguridad. ¿Y a qué atiende fundamentalmente? A los recursos minerales. Hoy en los Estados Unidos lo que salía, vamos a verlo, en todos los medios era, pero bueno, claro, ahora hemos descubierto por qué Zelensky se puso así en el despacho Oval, porque ya había firmado con los... Ferguson es un teniente coronel, si no me equivoco, que actúa mucho como comentarista de actualidad de seguridad nacional. Bueno, que ya estaba. Por cierto, después de todo esto, va Zelensky y dice que está dispuesto a firmar un acuerdo de tierras raras con los Estados Unidos, con lo cual aquí todo el mundo está jugando a lo que está jugando. Y al final, lo que hay en el caso ucraniano ahora es eso. Y luego está toda la baraúnda de opinadores que te dicen que si Churchill, que si los Sudetes, que si tú es que si no estás con Zelensky es que estás con Putin y que al infierno eterno porque no sé qué. Bueno, vale. Calma, porque esto es una partida larguísima. Resulta que gran parte de las tierras famosas están ocupadas ahora por Rusia. Claro, lo que son las tierras raras están en el... Que no puede negociar Zelensky es que todo esto, que evidentemente ahora se ha transformado en que todo el mundo quiere repartirse la tarta de la reconstrucción de Ucrania y de lo que se pueda aprovechar de Ucrania, todo esto va a depender también de lo que se firme con Rusia. Claro. Creo que tenemos, no sé si vamos a poder recuperar, Iago, perdón, Enrique, de la semana pasada el gráfico del mapa de Ucrania con dónde estaba cada recurso mineral. Si es posible lo ponemos, si no, no pasa nada. Pero bueno, efectivamente, lo que son tierras raras específicamente están en la parte ocupada por Rusia. En su mayor parte. En su mayor parte, totalmente. Pero sí, yo creo que ahí lo que ha pasado, y a lo mejor se relaciona con lo del despacho Oval lo que ha pasado es que Estados Unidos quería saquear el solito de alguna forma, Trump, digamos, el solito. Y probablemente haya gente que se ha movido diciendo, hombre, no, el saqueo por lo menos que haya reparto. Que aquí ya habíamos firmado nosotros. Exacto, sí, habíamos firmado nosotros o tal, y le han dicho a Zelensky, además, te pone que no te asegura seguridad, pues hombre, pelea un poco, ¿no? O sea, antes de que... Y eso sin duda. Por otra parte, no puedo dejar de decir que quien se ha beneficiado enormemente de la guerra hasta ahora, o sea, si vamos a cosas económicas, sin duda alguna son las empresas armamentísticas y energéticas americanas. Eso no cabe duda. Sí. Después, recordar que BlackRock es... eso se me quedó el último, hace una semana, el último programa, la pregunta, de decirle, porque se dice Rothschild por Macron y BlackRock por esto. Por Merz. ¿Qué se puede esperar de ello? Pues yo, desde luego, no veo qué interés tendría BlackRock en una Europa machacada y hecha polvo, porque evidentemente perdería mucho interés y la deuda, del mercado. La deuda, claro. Pero Enrique, si viven de eso, de los intereses de la deuda. Y seguirán viviendo además, les viene fenomenal. Pero son absolutamente transversales, es decir, BlackRock tiene intereses... BlackRock no representa solo los intereses americanos. Para nada. Tienen son transnacionales, claro. Y esto que cuenta Enrique, por cierto, es un elemento que tampoco se puede perder de vista, porque al final la razón por la que el mundo Trump, digamos, no tiene en Ucrania el interés que tenía el mundo Biden es porque representan dos oligarquías diferentes, para entendernos. Eso sí. Claro, y esto también es una cosa muy importante para entender lo que está pasando, al margen, insisto, del discurso de 1914 y de la libertad y del intestino de los alemanes y todo aquello que le contó en el editorial. Pero sí, es que además, vamos a ver, lo de Trump está claro, es lo que habéis dicho. Esta no es mi guerra ni la he empezado yo. Esta es una guerra de la administración Biden.
Segunda cuestión, aquí nos hemos gastado mucho dinero, tenemos que recuperarlo de alguna manera. Y tercera cuestión, a mí al fin y al cabo esta guerra no afecta, que Europa sea la que espabile, pues nosotros estamos bastante lejos del escenario de operaciones. Entonces lo que creo que Trump intenta es repartirse la tarta al máximo posible con Putin. Es decir, la zona rusa te la quedas tú y te quedas ahí en todas las conquistas que has hecho y ahí tú, todas las tierras raras que haya, y luego nosotros nos quedamos la otra parte. Es una especie del Berlín oriental y el Berlín occidental. Claro, o sea, pero con el añadido de que son precisamente las dos repúblicas rusas, no prorrusas, rusas de la Ucrania artificial, el Donbass, que se independiza después de la caída de la Comunidad de Estados Independientes y todo aquello. Pero yo creo que los rusos... Al final también ahí hay un elemento... Los rusos nos... Tú imagínate lo que sería ahora, que vuelve el mundo Zelensky a ocupar esas repúblicas que está machacando con artillería en los años previos. O sea, es que es... Sí, pero ahora ya no tienen tecnología ni hombres para poder avanzar. Es decir, ahora ya... Hombre, es cierto. Ni moral, que sí. Porque esto la moral... hay otro factor que hay que tener en cuenta en la guerra, que es la moral. La moral del ejército ucraniano... Y ahí es muy interesante el hecho de lo que estaba comentando Andrés Antonio, de que efectivamente en la reunión en el despacho Oval, las caras que ponía la gente que iba con Zelensky, que no entendían lo que estaba pasando. Y por cierto, subió Julio Ariza a su Telegram un vídeo de una reunión del gobierno de Zelensky, donde un número 2 muy alto, así le pone una cara a Zelensky que al otro lo acojona, que vale la pena verlo. O sea, allí tampoco está la cosa tan sencilla, porque ahí todo el mundo lo que quiere es acabar de una vez. Es que la catástrofe es... No, vea, además en la tecnología que necesita para proseguir la guerra, yo creo que no la tiene ni Europa. No la tiene Europa. No, claro, los Estados Unidos se acabó. Europa no puede ganar ninguna guerra serias. Ahora, solo un minuto cada uno. Sí es cierto que los militares te dicen que si Rusia se desgasta un año más, lo va a pasar muy mal. Los militares, perdóname, querido Jesús, llevan desde el principio de la guerra diciendo que ahora Ucrania puede ganar. Que eso es, con estos oídos que se de comer la tierra. No digo o sea, que Ucrania puede ganar, pero para empezar, Ucrania, a mí me han contado los militares que Ucrania solamente ganaría si tuviera una tecnología tan sofisticada que dominara todo el control, digamos, desde los satélites, etcétera, etcétera, para poder neutralizar a Rusia. Y si mi abuela tuviera manillas sería una... Claro, o bien tuviera a disposición bombas de teatro de operaciones, bombas nuclear estática, claro, eso sería ya... Eso es lo que hay. Pero es que bueno, señores, os tengo que pedir solo un minuto a cada uno para que, y no vamos a la publicidad, sí, ya lo siento, luego vemos lo del resto de Europa y esa efervescencia en los Balcanes, sobre la posición del gobierno español, que yo todavía no la conozco, tengo que decir. Porque vamos a ver, ayer Pedro se acaba de sumar una alianza militar que ha anunciado en boca de Úrsula 800.000 millones de euros. Es la leche. ¿Millones de euros? Sí. Qué barbaridad. Para la guerra. ¿Y Pedro Sánchez? Bueno, a nosotros nos tocará un poco de esos 800.000, ¿no? Tendrá que pasar por el Parlamento. Invertir en industria de seguridad, ¿no? Bueno, sí, no para la guerra de Ucrania, para bien. Sí, para rearmarse. Buena batidación, efectivamente. Sí, buen batir porque son 800 billions. Sí, es una pasada de dinero. ¿Y cuánto se ha invertido en el Pacto Verde? Sí, exacto. Pues ahora vas a tener que hacer variar el paquebote. ¿Dónde estamos? Y le viene muy bien para cambiar, la mentalidad de gente, que es lo que va a pretender, igual que con el Pacto Verde. Y con el COVID. Es que estoy un poco hasta la nariz de estas cosas que luego no vota nadie, ¿sabes? Claro, te cambian la vida. Bueno, muy rápidamente, Pedro Sánchez tiene que ir al Congreso de los Diputados, sí o no, a contar esta historia. Sí. Claro que sí. Vamos a ver. Democráticamente elemental. Antonio. Sí, por supuesto que tiene que ir al Congreso de los Diputados. Democráticamente elemental, tenemos que irnos a la publicidad, sí, porque son 21:47 en Canarias. A la vuelta vamos a ver lo de Andalucía, porque Romualdo nos tiene que contar esta historia. Hombre, ya está bien. Un poco de sensatez. Es que no se puede vivir así. O sea, tú no puedes vivir en un país que está permanentemente inventando... ¿Qué hora es? Líderes. Soplapolleces, ¿verdad? Ahora, ¿qué se puede decir? ¿Para qué? Para justificar el poder de una casta oligárquica autonómica. Y que Blas Infante se convierta en el padre de la patria andaluza. Por Dios, por favor. Bueno, eso va a ser después de la publicidad. Antes de la publi, por si quiere usted bien repuesto, Montes de Galicia. ¿Qué es lo que hay? ¿Sabe usted que es el restaurante Antialmeida en Madrid? ¿Porque detestan al alcalde? No, el alcalde seguro que también come allí. Porque puedes llegar en coche y aparcar. Y no hay problema.
No te van a poner una multa para nada. O sea, está en una zona de Madrid que está dentro de la almendra, pero no está en la zona prohibida, con lo cual tú puedes ir y aparcar en la puerta. Es una cosa maravillosa. Y una vez entras, eso ya sí que es enteramente maravilloso, porque tienes la cocina gallega de toda la vida, elaboradísima, a la que le han dado 2, 3, 4 vueltas, perfectamente presentada, unos sabores que son los de siempre, unas creaciones como ese buñuelo de bacalao que hemos visto antes ahí al principio. Realmente, o sea, es genial, es una auténtica genialidad la concepción de ese plato. Y luego lo gallego de toda la vida, o sea, la ternera, el pulpo, el pescado, en fin. Y un servicio, de verdad, que es de medalla. Montes de Galicia, usted llame, está en la calle Azcona 46 de Madrid, 913552786 y ya verá qué maravilla. Publi, y a la vuelta, lo de Andalucía. ...22:52, 21:52 en Canarias. Estábamos aquí hablando todavía de la cuestión ucraniana, es que es el tema, porque que nos quieren meter ahí hocicos. Estaba contando que una de las cosas que han salido hoy es el dinero que USAID, es decir, la agencia de ayuda internacional. Sí, perdón, chico, ya que soy pensando en USAID Obama, pues sabes que no, sí, oye, soy de Jordania. O sea, de repente te parece que se han gastado cientos de millones de dólares en pagar seguridad social en Ucrania a ciudadanos ucranianos, cuya lista no está. Y todo así, o sea, es que ahí hay un mogollón, en fin. Bueno, pero nosotros vamos a nuestro mogollón, que hay puestos, al final resulta más manejable. Aquí hemos hablado muchas veces del asunto Blas Infante, porque es un asunto muy importante. Andalucía es una tierra, Andalucía, en fin, o sea, desde tiempos de los cartagineses, o sea, es el foco de la civilización europea, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, hay más, pero Andalucía es evidentemente, para la historia de España no se puede entender sin Andalucía. De repente aparece una cosa que se llama Comunidad Autónoma Andaluza, que está FETEN, y elige como referente a un señor que odiaba a España, que es un tipo que se llama Blas Infante, con una historia, en fin, muy lamentable y muy trágica durante la Guerra Civil, como tantos otros, pero como referente. Bueno, ahora es hasta el punto de que el Partido Popular lo abandera como padre de la patria andaluza. Hombre, quiero decir, habiendo Fernando III el Santo, Isidoro de Sevilla y eso, pues ¿qué quieres que te diga? Blas Infante, pero bueno, es lo que hay. Pero mire, en esto, como en otras muchas cosas en España, una cosa es lo que te dice el poder y otra cosa es lo que la gente realmente, la gente que está implicada en la identidad propia, ¿verdad?, te dice. Bueno, y uno de ellos es un periodista sevillano, andaluz, de larga trayectoria, que además no tiene pelos en la lengua, que es don Romualdo Maestre. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Pues mira, si te soy sincero, aparte de la alegría de verte después de tanto tiempo, si te soy sincero, a mí lo que más me sorprende es que el asunto haya arraigado, el asunto Blas Infante, quiero decir. Pero bueno, tú podías entenderlo que en la efervescencia aquella absurda de los años 70 finales, 80 principios, pero ostras, que ha acabado convirtiéndose en algo así como el santo patrón, ¿verdad? Sí, es una cosa completamente inaudita que el Partido Popular de Andalucía creo que equivocadamente ha retomado una actitud muy parecida al PSOE, quizás heredada del regionalismo de Fraga, que para acabar con el nacionalismo había que ser más nacionalistas que los propios nacionalistas. El caso es que este 28 de febrero en Andalucía, como casi todos los 28 de febrero, la gente lo que se ha preocupado es si llovía o no llovía. Ha pasado sin pena ni gloria y la gente estaba pensando, la mayoría, más en el puente que en otra cosa. El gran error del nacionalismo andaluz, que fue inventado, completamente ficticio, fue que el Partido Andalucista quiso competir con el Partido Socialista Obrero y Español y creó el Partido Socialista de Andalucía. El hecho de competir con una de las maquinarias más importantes de la partidocracia española, que era el PSOE, le costó al Partido Andalucista su desaparición por absorción. Estamos hablando de los tiempos iniciales, cuando Alejandro Rojas Marcos y todo aquello que efectivamente desapareció. Efectivamente. Y tuvo un poder importante. En los años 80 el Partido Andalucista llegó a tener 5 diputados en el Parlamento Nacional.
otros 5 en el Parlamento regional e incluso 2 en lo que se considera la 9ª provincia de Andalucía, que es Cataluña, más en concreto Barcelona, por los inmigrantes que allí se establecieron. Y el Partido Nacionalista Andaluz fue absorbido literalmente por el Partido Socialista Obrero Español, porque hizo lo que se llama la cuadratura del círculo, es decir, era un partido de proyección nacional el PSOE, pero más andalucista que los propios andalucistas. El problema es que esta idea, completamente errónea, el Partido Popular de Moreno Bonilla la ha retomado, haciendo, yo, bajo mi punto de vista, un ridículo espantoso, porque los 28 de febrero no se celebran en Andalucía. El andalucismo aquí en mi tierra se identifica con casi 40 años de régimen socialista donde lo que primaba era el amiguismo, el enchufismo, el clientelismo. Y lo primero que hizo el Partido Popular fue cambiar el anagrama de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque el pueblo, que no es tonto, identificaba Junta de Andalucía, bandera andaluza, Blas Infante y demás monsergas con un régimen muy corrupto. Pero hay una cosa, Romualdo, que me llama la atención. En todo este tiempo nadie ha sido capaz de hacer una reflexión serena, objetiva, sobre lo que realmente significa Blas Infante y por qué es absurdo considerarlo un referente de la Andalucía contemporánea y también para el PSOE. El PP tenía, yo qué sé, a Mariana Pineda, que era de Granada, ¿verdad?, y liberal. Pero bueno, es que el PSOE es absurdo que se identifique con Blas Infante. Completamente, pero si lo es absurdo para el PSOE, imaginaros para el PP. Sí se han hecho muchos estudios sobre el nacionalismo, falso nacionalismo de Andalucía, pero todos sometidos a la ley del silencio y a la cancelación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un reciente libro publicado por el catedrático Macario Valpuesta, donde pone de relieve quién era el, entre comillas, padre de la patria andaluza. El tal padre de la patria andaluza era un señor que tenía más, pensaba más en que aquí había una herencia norteafricana de la época de la denominación musulmana y que teníamos una identidad propia. Y abrazó incluso el islamismo y odiaba a España. Es una cosa completamente absurda, pero aquí se le ha, entre comillas, lavado y se ha permitido que durante generaciones en los colegios se enseñara a Blas Infante como padre de la patria andaluza. Esto es una cosa completamente anormal. Aquí ni existe pueblo ni existe lengua, que son las dos identidades de todo nacionalismo. El pueblo como tal, y tú lo sabes perfectamente, científicamente se ha comprobado a través de 2 estudios, uno el de la Universidad de Granada de 2019, donde echaba por tierra todas las teorías de que aquí había un pozo. Sí, de electricidad andaluza, efectivamente. Sí, sí. Exacto. Y nuestro ADN, en ese primer estudio que se hizo en 2019, es exactamente igual que el resto de todos los españoles, donde se demuestra que apenas un 4% de nuestro ADN tiene origen norteafricano. Tenemos todos los españoles un 80% más de coincidencia con los noruegos que con los norteafricanos. Entonces, eso barría y echaba por tierra todas las teorías falsas del nacionalismo andaluz. Luego han venido, yo te he escuchado hablar de ellos, de los haplotipos, donde en España hay como 4 franjas verticales que gracias a los nuevos estudios que sigue el patrón de la Reconquista, efectivamente. Oye, efectivamente. Romualdo, una cosa. Sí.
Y nadie puede hacerle a esta gente cambiar un poco en fin, reconducirles un poco a la sensatez, al PSOE, al PP, yo qué sé. Quiero decir que están haciendo el ridículo. Pero al final la gente a la que se le enseña la historia de Blas Infante llega un día en que lo lee. Porque claro, esto descansa en que nadie lea a Blas Infante. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros hemos celebrado en Sevilla con un gran éxito de público y de asistencia, precisamente el miércoles pasado, el segundo foro sur de la Fundación de Naes, donde se ha puesto de manifiesto todas estas barbaridades. Y hemos contado con catedráticos de la talla del propio Macario Valpuesta o Rafael Sánchez Sauz, varios diputados de Vox, porque el acto lógicamente estaba apoyado por el grupo parlamentario de Vox, asistió su portavoz Manolo Gavira, que además hoy precisamente ha sido confirmado por Santiago Abascal como el próximo candidato para presidir la Junta de Andalucía en 2026 si se celebran elecciones. En ese foro, que tuvo una asistencia estupenda, pues tratamos todos estos temas, y el ridículo que está haciendo el señor Moreno Bonilla con este tema de ser más andalucista que los propios andalucistas. Aquí ni hay pueblo ni hay lengua, que son los dos fundamentos de todos los nacionalismos excluyentes. Se ha intentado crear una lengua falsa que se llama el andaluz, que es más ridículo todavía si cabe que el bable asturiano. Es decir, una cosa completamente absurda, porque aquí lo que hay es un habla, que es un habla de economía del lenguaje, que heredamos que hemos expandido, por Iberoamérica, pero que aquí se habla uno de los mejores castellanos de toda España. Entonces, esta deriva absurda del Partido Popular de querer apropiarse de una bandera, de un himno, de una figura completamente ridícula como Blas Infante, no es más que una maniobra de Moreno Bonilla, a mi entender, para neutralizar la etapa anterior del socialismo, del PSOE, que hizo lo mismo, En fin, pues deberían de jugar con las cosas de comer. Romualdo Mestre, compañero. Gracias mil por estar esta noche con nosotros en El Gato. Un abrazo muy fuerte. A mí no me gustaría, Javier, enseñar, para terminar, la bandera que los que defienden como padre de la patria andaluza a Fernando III el Santo, vamos a verla. Llevan con orgullo, donde están todos los llena de castillos y de leones, que son las verdaderas identidades del pueblo andaluz. En todos los escudos de las provincias andaluzas existe esos castillos, esos reyes, esos leones, que son los que fueron los estandartes de los barcos que salieron desde mi tierra al Nuevo Mundo. Aquí no salieron barcos con banderas de verde y blancas de los Omeya ni estupideces de ese estilo. Así que, si me permites, la voy a enseñar para todos. Vamos a verla. Vamos a verla. A ver. Mira, que Fernando III el Santo, efectivamente. Claro. Fernando III el Santo. Ahí está, con todos los castillos y los leones, eso es. Lleno de leones y de castillos, y es lo que corresponde al verdadero liberador de Andalucía, que fue Fernando III el Santo. Sí, señor. ¿Se me ve bien desde aquí? Se ve perfectamente bien. Muchísimas gracias, Romualdo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno, y la reflexión sobre esta estupidez, la invención de una identidad local sobre la base de una oligarquía autonómica que a partir de ahora te dice, ¿tú vas a ser andaluz o no? Ah, por favor. En fin, ¿qué ibas a decir, Enrique? Dos cositas. Una, primero, que dentro de la invención
de personajes que son pilares fundamentales de una nación, siempre me preocupará más esa especie criminal que era el que tiene el nombre de un estadio de fútbol y una cosa en Barcelona. Companys. Luis Companys. Siempre me procura más que este invento chirigotero. Y en segundo lugar, hace un año y dos tuvimos la misma, porque es la labor de enseñarle a la recordar gente, quién es, efectivamente. Tal. Y yo he cambiado un poquito, desgraciadamente, el discurso. Es decir, yo, a partir del momento que España es una realidad virtual, confederación asimétrica, donde uno gobierna la emigración, el otro gobierna la policía, el otro tal. Claro, esto es política, es pura política, y yo entiendo que, sobre todo, las autonomías, las taifas más pobres, más relegadas, se den cuenta que, bueno, aquí de esto, la manera de combatir esto es hacer yo, construir, como han hecho los catalanes, los vascos y tal, mi propia identidad, porque es una manera de defenderme. Entonces, a veces, o sea, lo lamento, porque eso significa que España, como entidad de ciudadanos y de ciudadanos libres, sí que tiene su lógica política, pero eso forma parte. Lo lamento, pero claro, entiendo que forma parte de la lógica disgregadora, del Estado de las Autonomías. Claro, como los extremeños hablando ahora del Castúo y de no sé qué. No, el Castúo ni siquiera, el Castúo tenía un sentido. El extremeño. Pero intentan defenderse, le dicen, no, si es que eso da dinero y nos... Hombre, al final nos da algo sostenernos, pero... ¿No vamos a Grecia? No, yo estoy totalmente de desacuerdo con lo que estoy diciendo. Yo soy muy pro Estado de las Autonomías, no... Ya sabes que soy... Perdón. Que yo soy pro Estado de las Autonomías. Y por tanto no estoy de acuerdo con lo que decís. Yo creo que es la descentralización, no solamente administrativa, sino política, es esencial en la democracia moderna. Sí, pero lamentablemente el Estado de las Autonomías no ha sido eso. Claro, yo defiendo la postura de Jesús. Yo entiendo que, por supuesto, tiene razón en cuanto a Blas Infante, que es una figura que, bueno, que tuvo la mala suerte el hombre de que murió fusilado por el bando nacional, vamos, por 5 falangistas desarmados en agosto del 36 y tal, pero... Y luego que, al fin y al cabo, era un miembro del Partido Republicano Federalista, en fin, pero... Y eso se coge por el PSOE, efectivamente, por el PSOE para construir una estúpida historia, pero que nada tiene que ver con el regionalismo autonómico sano, que, por ejemplo, ese señor decía que Fraga, bueno, a mí el de Fraga me parece... Pero, Jesús Trillo, este es un asunto interesante, ya que nos vamos a pelear del putisol. No, tampoco vamos a pelear. Ya hablaremos después. O sea, hombre, sí, hay que pelearse, joder. Me contarás. Sí, porque yo soy la antítesis en eso. O sea, ¿qué tiene que ver el regionalismo sano con la deriva realmente existente del Estado de las Autonomías? Porque la deriva realmente existente del Estado de las Autonomías es que tú tienes en Valencia que hacer referendos en los colegios para que la gente pueda estudiar en español. Sí. En Mahón, un amigo nos lo ha mandado hoy, una señora denunciando a un policía porque la señora se ha dirigido al policía en Mahón. En catalán y no le ha entendido. En el País Vasco, en la práctica, ya es un mundo enteramente aparte. Vamos a ver, el Estado de las Autonomías en España no ha funcionado por culpa de los nacionalismos. No, perdóname, pero Jesús, es que tú ahora vuelves 40 años, medio siglo atrás y me dices, no, si la idea era buena. Joder, pero si llevamos medio siglo de catástrofe. Déjame terminar, vamos. La idea es, sí, y tiene que seguir siendo buena. Pero si está siendo una calamidad. No, hombre, lo que pasa es que está siendo una calamidad que se puede corregir perfectamente. Lo que no se puede... ¿Ves cómo nos íbamos a pelear, Enrique? Lo que no se puede es volver al Estado centralista. ¿Qué queréis? ¿Volver al Estado centralista? No. Yo estoy de acuerdo con Jesús. ¿Queréis acabar con yo siempre he dicho, Jesús, aquí, lo vuelvo a repetir ahora, como tú muy bien has dicho, las democracias más avanzadas y los países más prósperos son aquellos que tienen un modelo descentralizado. Federal. Porque, bueno, pero es que el modelo federal tiene bastante, como tú muy bien sabes, tiene bastantes diferencias con el modelo autonómico de 1978. Tiene 3 diferencias fundamentales. Pues entre el modelo federal todo el mundo tiene las mismas competencias. Aquí no todo el mundo tiene las mismas competencias. Y como tú muy bien has dicho, el gran fracaso del Estado de las Autonomías y del título octavo es su ya
propia creación en la que se permiten 2 velocidades en el 143 y en el 151, como sabes, y que posteriormente ha habido una deslealtad institucional. Y el problema que tiene el Estado de las Autonomías en España es la permanente deslealtad institucional entre distintas administraciones públicas y muy especialmente en dos comunidades autónomas, el País Vasco y Cataluña. Yo, invocando a Alejo Vidal Quadras, al que nadie ya considera un radical, o por lo menos no tanto como yo, la combinación de Estado de las Autonomías y partitocracia ha terminado haciendo que en la práctica el Estado de las Autonomías realmente existente, invocando a don Gustavo Bueno, ¿verdad?, sea favorezca la proliferación de oligarquías de poder que tienden, como toda oligarquía, a mantener su propio poder y a expandirlo, a apoderarse por completo de la política regional y marcar... Ahora, si no trae la misma causa, que es el nacionalismo, el intento de los dos partidos políticos mayoritarios de contentar perfectamente la causa. Lo que me parece que no es aceptable, Jesús Trillo, es decir que la idea era buena. Si no tuviéramos comunidades autónomas y regiones autónomas actualmente en España y el poder estuviera concentrado en manos del Partido Socialista gobernante jacobino del señor Sánchez, nos hubiéramos enterado. Sería peor. Nos hubiéramos enterado. No lo creo. De la que vale un peine. Ese tipo de argumento me parece, Jesús, un argumento mágico. Es como si yo digo, si no fuera por el Estado de las Autonomías que ha otorgado semejante poder a comunidades como la catalana, Pedro Sánchez jamás habría sido presidente del gobierno, por ejemplo. Porque de hecho es precisamente ahí donde coge su poder, lo mismo que Zapatero, con lo cual los argumentos... Pero eso es una deslealtad constitucional, no solamente de los catalanes, sino también del señor Sánchez. Claro que es un traidor. El señor Sánchez, que votó el 155 y luego resulta que hace la amnistía. Pero claro, ¿quién iba a pensar eso? Mira, si tú tienes una cárcel y no pones cerraduras en las puertas, ¿verdad?, y la gente se va, dice, joder, ¿quién iba a pensar que se iban a fugar? Alemania. Bueno, pues ahí estoy... Alemania nace en 1871. El problema. ¿Quién iba a pensar eso? Pues yo siempre he defendido, yo que no voté la Constitución por culpa del título octavo, dije, ¿cómo es posible que gente que conozca la historia de España pueda haber redactado este título octavo? Porque si algo no necesitaba España era un proceso de fragmentación. Yo estoy de acuerdo en la descentralización. Yo personalmente me considero regionalista. Claro, que las regiones no serían lo que han dibujado esto. Hay regiones mucho más inteligentes. Yo estoy hablando de eso, estoy hablando de regionalismo. Yo sí. Enrique, yo estoy hablando de regionalismo. Yo soy regionalista. Por supuesto. Pero no autonomista. Y sobre todo, vamos a ver, es que es una cuestión nominativa. Es decir, de lo que no soy partidario es de los nacionalismos. Eso es bueno, nos acabamos de montar aquí un debatito que me parece que ha venido fenomenal. Y es uno de los grandes temas. Bueno, hay que seguir hablando de ello. Es el gran tema. Hay que irse a la policía ahora porque tarde. Hemos de hablar todavía. ¿Se puede corregir? De lo de Grecia y Serbia y Rumanía yo quiero hablar porque nadie lo está contando asombrosamente, así que lo contaremos. Y luego está el Puti-PSOE y la movida Jessica y tal, lo de Santos Cerdán, que es para no creérselo. Y hombre, yo lo de Isabel Rodríguez y eso de que las mujeres tengan que ser albañiles, pues yo sí que lo contaría, a ver si nos da tiempo. Vamos a la publicidad y a la vuelta volvemos. Eso tiene su morbo. ¿Cuánto? Esto tiene... 23-19 en Canarias. No quiero dejar de contar, porque sé que usted no quiere que dejemos de contarlo, porque es que lo dice mucha gente. ¿Por qué nadie habla de esto? Y es verdad. Es decir, nadie se está enterando de lo que está pasando en Grecia y en Rumanía, que son tan Unión Europea como nosotros. Por supuesto. Y hay un lío enorme. Y conviene saber por qué y lo que está pasando allí. Iago Soler. Es Atenas este fin de semana. Una lluvia de cócteles Molotov caía en las escaleras del Parlamento griego. Casi 1 millón de personas protestaban por el peor accidente ferroviario del país. Ocurrió en 2023. Hubo 57 muertos. Los manifestantes dicen que no olvidan la inacción del gobierno griego. La Comisión Europea alertó de deficiencias en las instalaciones ferroviarias. Ninguna autoridad actuó. Las conversaciones entre los maquinistas y los jefes de la estación fueron alteradas y no hay ningún proceso judicial abierto. El 70% de los griegos cree que el gobierno esconde algo. Lo que sucede en Grecia es un ejemplo de la ola de indignación ciudadana contra los gobiernos que recorre parte de Europa. En Serbia llevan más de 100 días manifestándose contra la opacidad de las autoridades. La ciudadanía no olvida a los 15 muertos que provocó el derrumbe de una estación de tren en Novi Sad.
Los manifestantes critican la poca calidad en la construcción que emplean empresas chinas o saudíes. El primer ministro serbio dimitió, pero los manifestantes, liderados por universitarios, piden más investigaciones y explicaciones sobre lo ocurrido. El país balcánico, en proceso de entrar en la Unión Europea, tiene altos índices de corrupción. Y en Rumanía siguen las protestas por la anulación de los comicios del pasado año. Ganó la primera vuelta Călin Georgescu, un candidato ultraconservador y prorruso. El Tribunal Constitucional anuló las elecciones por supuestas injerencias de Moscú. Todavía no hay pruebas concluyentes y aún no se sabe si Georgescu podrá participar en los próximos comicios. Hace unos días lo detuvieron por unas horas. Los agentes encontraron en su casa fusiles de asalto, miles de euros y le acusan de intentar formar un grupo antisemita. Lo de Georgescu tiene una pinta de encerrona descomunal. Y ya veremos lo que pasa. Las manifestaciones este fin de semana han sido enormes, de 300.000 personas en las calles de Bucarest y tal. Nada, ahí se está liando una buena, porque no se pueden hacer así las cosas. Y lo de Grecia, es que Grecia es un país con muchos problemas. Todo esto hay que saberlo, conviene saberlo. Es que eso también es Europa, también está así. Aquí en España tenemos la tendencia de pensar que Europa son Francia e Inglaterra. Alemania no, porque es una cosa que está ahí como lejos, ¿verdad? Y no. En absoluto. Y la frontera, por cierto, con el este son Rumanía, Bulgaria, todo eso, claro. Tanto como, bueno, tanto no, más que Ucrania, que no era de la Unión Europea. Es que, si usted se fija, estamos construyendo una imagen de Europa un poco particular, donde Europa es Ucrania, que no era de la Unión Europea ni de la OTAN, y el Reino Unido, que se marchó de la Unión Europea y que nos ocupa Gibraltar, y todo eso otro no es Europa. Pues no, pues no, señor. En fin, claro. No, y además unos manifestantes de Europa que sí se consideran europeos. Sí. Lo que no se consideran es fariarios de la Unión Europea, que es diferente, al menos de esta Unión Europea, que está siguiendo una política de cancelación en contra de su propia concepción de Europa, en definitiva, en contra de la tradicional concepción europea occidental, con toda esa política woke que asume la señora von der Leyen y tal igual. Bueno, decir que aquí el gran error y la gran oportunidad, por otro lado, sería ahora ese pacto alemán que fuera diferente al pacto alemán anterior, y que de una vez por todas cambiara la Comisión Europea, desapareciera la señora von der Leyen. Pero eso choca con todos los intereses a los que antes aludía Enrique. Son ¿cuántos años? 20 años. ¿El qué? De agendas verdes y de creación de unos intereses oligárquicos que ahora... Es más corto, ¿no? Lo del woke, desde luego, es más corto. El woke es distinto. Es más sí, corto. Pero bueno, es la cobertura. Pero el cambio sin el modelo energético y la Greta... La Greta, la Majareta y estas cosas, o sí. Lo que pasa es que no, yo ahí de nuevo difiero de don Jesús, no creo en absoluto que la solución venga por, vamos a llamarlo, ultraconservadores de tufo muy peligroso, y menos en Alemania. Yo no digo. Claro, y menos en Alemania, ¿no? Exacto. Esta es la vieja que cuando yo le digo a Enrique, te traiciona, Enrique, tú lo francés. Enrique, la cuestión... Pero déjame acabar solo. Yo creo que estaría, y veo que no va siendo posible, de nuevo en un reforzamiento del eje franco-alemán tipo Kohl, Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing y tal. Perdona. No, te iba a decir que lo que suele pasar siempre es que estos partidos grandes suelen al final, cuando pactan con los pequeños, absorberlos y comérselos. Pero sé que es una cosa elemental. Ya, ¿por qué le tiene usted miedo? Cuando tienes la misma base. ¿Por qué le tiene usted miedo? Eso se acabó ya, Jesús. Es que no tiene cuando tienes la misma base. Es que eso era verdad hace 8 años. Ahora ya no. Lo veo muy peligroso. Sí. En cualquier caso, el Pacto Socialdemócrata CDU, ese es el que nos tiene totalmente liquidados en Europa, ¿no? Pues es el mismo que en Francia. Yo lo que la macronía es eso. En relación con el tema que nos... Y es lo que va a pasar aquí, El centro. Y es lo que va a pasar aquí en un PSOE sin Sánchez, que es el sueño de Feijóo. Rumanía, Grecia y Serbia. Cosas comunes en los 3 casos. La corrupción en los 3 países. El abandono de los servicios públicos. Porque, claro, aquí todo el mundo se le llena... estamos hablando de Rumanía, lo de España viene después. Ahora estamos hablando de Rumanía, Grecia y Serbia. Sí, estoy hablando de Rumanía. Vale. Sí, perdón, estoy espeso. Y en tercer lugar,
el abandono de los ciudadanos, es decir, el gobiernos que viven absolutamente a espaldas de los ciudadanos. Y creo que esto es, como se ha dicho en el vídeo también, un factor común que se ha notado en las últimas elecciones europeas. El auge de determinados partidos es porque la gente está harta de los partidos tradicionales, que el establishment de la Agenda Verde, de la Agenda 2030, que pilla muy lejos a todos los ciudadanos, que se está cargando el sector primario, el sector secundario, el sector terciario en Europa, se está cargando todo absolutamente, que estamos haciendo el ridículo y estamos viendo cómo estamos haciendo el ridículo por el poco peso específico que va a tener Europa, que está teniendo ahora en el nuevo panorama geoestratégico, geopolítico del mundo, y estamos a otras cosas y la gente está harta. Aquí es muy interesante esto que cuenta Antonio, porque lo que se está viendo en los últimos años es que hay un divorcio enorme entre el discurso mediático mayoritario y la realidad social. Y ese divorcio, desde mi punto de vista modestísimo, se debe a que el discurso mediático sigue pensando que esos otros votos son desviaciones, por así decir, ¿no? Ya volverán al redil. Y no son desviaciones, o sea, no es que la gente se haya desviado, es que los problemas reales, el ecosistema mediático ya no los reconoce como propios. Es que además se están equivocando un montón. José Javier, son gente joven la mayoría. Sí, porque claro, que aquí además particularmente, vamos a ver, en Rumanía ha habido una situación absolutamente impresentable por parte de la Unión Europea, que es la anulación de las elecciones. Bueno, es el Tribunal Constitucional de Rumanía, pero vamos, era... Sí, pero luego va Thierry Breton y blasona de que ha sido... Breton ya no era nadie. Y en Serbia... Bien, todo lo que tú puedes... Precisamente. El problema... Y en Serbia y en Grecia hay otro elemento común, que es el tema de la inmigración. Y el tema antiislamista, porque toda esa gente que está ahí, en Serbia particularmente, como sabéis, la guerra con el Islam vieja de Bosnia, etcétera, etcétera, y en Grecia ahora con la inmigración masiva que se le está metiendo por las islas, etcétera. Este es un tema que hay que solucionarlo. No se puede cerrar los ojos ante una cuestión tan evidente como la que está pasando. Pues aquí se está cerrando. Es muy importante lo que decimos de los jóvenes. Si vemos el voto en Alemania... Mannheim, ¿verdad? Tenemos las imágenes de Mannheim, eso hay que contarlo, perdóname, Antonio. No, que si vemos el voto en los países, en Alemania, en Austria, en todos los países europeos, el voto en España, el voto mayoritario de los jóvenes es por partidos que no son partidos tradicionales, que son... Ahí tengo un pequeño matiz, pero a mí me interesa mucho y creo que hace muy bien en decirlo, y además tiene una base de verdad, pero que sea el voto de los jóvenes no asegura que voten lo mismo cuando sean más adultos. No, sí, pero bueno. No, porque claro, uno siempre es más radical de joven. Sí, pero ya está teniendo sus consecuencias en las elecciones. ¿Eh? En Alemania el segundo partido es Alternativa por Alemania. Los jubilados la tienen, claro. Esto que estamos viendo son imágenes correspondientes al atentado de Mannheim. Un coche embiste, decían los titulares hoy en España. Es que ese es el tema. Es decir, cualquier chaval que vive en Mannheim ve un titular de su prensa que dice un coche embiste, como si el coche fuera autónomo, ¿verdad? Dice, ¿pero qué me estás contando? Hay un asesino dentro. ¿Que no quieres decir quién es? ¿Por qué? ¿Porque crees que yo voy a reaccionar equivocadamente? Es a mí al que están matando, no es al señor Merz. Claro. O sea, esa realidad se está haciendo cotidiana, es terrorífico. Es que este atentado de Mannheim ha sido a escasísimos metros, 50, 60 metros, de otro del año pasado. ¿Y cuántos van en Alemania? En el último mes en Alemania llevan 3 o 4 o 5. Se está convirtiendo en una costumbre. Pero el problema es que crece ¿quién? Pues, bueno, aquí se ha de decir que eso también me ha sorprendido mucho, hacer un paréntesis, que ninguno de los conductores de autobús de Barcelona era musulmán, ¿no? Sí. Porque es que eso también en la diagonal, estos autobuses choquen con 30 y no sé cuántos heridos, 2 muy graves. Eso es uno de los servicios públicos que decía pero ¿a qué velocidad iba esta gente? En fin. Bueno, lo comento. Vámonos con el tema Santos Cerdán. En materia de corrupción es un gigantesco archipiélago, ¿verdad?, que es la corrupción en España. La noticia más importante de hoy, si usted me lo permite, desde nuestro punto de vista, es el hecho de que una de las investigaciones abiertas por la UCO a partir de los dispositivos de Koldo, Aldama, etcétera, uno de esos hilos, de repente, plum, te encuentras con Santos Cerdán. Y que es el número 2 del PSOE, como usted sabe, y es uno de los hombres del Peugeot, del que iba con el coche, con Pedro y eso. Joder, bueno, Alba nos lo cuenta.
Nueva vuelta de tuerca en el conocido como caso Koldo, que podría terminar siendo el caso PSOE. La UCO ha encontrado mensajes que podrían situar a Santos Cerdán, secretario de organización y número 3 del partido, en el epicentro de la presunta trama de amaños en adjudicaciones de obra pública. Según adelanta el Confidencial, los investigadores han desencriptado un dispositivo electrónico incautado a Koldo García en el que se han encontrado conversaciones que implicarían directamente a Cerdán en la manipulación de concursos públicos a cambio de comisiones ilegales. Las comunicaciones revelarían que el número 3 del PSOE habría actuado con la colaboración de otros dirigentes del partido con responsabilidades en el gobierno para así alterar los procesos de licitación, garantizando que las adjudicaciones recayeran en empresas afines. Una red presuntamente perfectamente organizada, con Koldo como intermediario entre Santos Cerdán y Víctor de Aldama, el supuesto cabecilla de esta trama. Este nuevo hallazgo refuerza las sospechas sobre la implicación de Cerdán, cuyo nombre ya había aparecido en fases anteriores de la investigación y al que el propio Víctor de Aldama dijo haber dado un sobre con 15.000 euros en efectivo en frente de Ferraz. La información podría derivar en la apertura de una causa en el Tribunal Supremo, dado el aforamiento del diputado socialista. Desde el Partido Popular aseguran que todos los que auparon a Sánchez están hasta arriba de corrupción y exigen la dimisión inmediata de Cerdán, así como la comparecencia del presidente del Gobierno para dar explicaciones. Por el momento, ni Moncloa ni la dirección del Partido Socialista han hecho declaraciones sobre este asunto, mientras la investigación continúa y amenaza con alcanzar el núcleo duro del partido en un momento crítico para el Ejecutivo. Pues así está la cosa, y va creciendo, creciendo, creciendo. O sea, no estamos hablando de una cuestión menor, porque estamos hablando, hombre, el primer número 2 de Sánchez en el PSOE, que ha sido Ábalos, que ha terminado en Jessicao, y con una cosa impresentable, que es lo que le hemos estado pagando la churri a Ábalos, todos los españoles, en empresas pero públicas. No hables, o sea, de verdad, no es una hables cosa... en singular, por lo visto eran 3, porque también había... Bueno, sí, la otra sí, efectivamente, pero la otra sí que iba a trabajar. La Miss Asturias Senior, esta iba a trabajar. Pero también, o sea, iba al despacho pero eso, también la colocó en una empresa pública, ciertamente, ¿no? Y luego el otro número 2, que es Santos Cerdán. Entonces, claro, a Sánchez no le afecta. A Sánchez no le afecta porque tiene, se puede hablar con claridad, ¿no? A Sánchez no le afecta porque tiene a buena parte de los poderes económicos de España comprometidos enteramente con el presupuesto público, que si no ya lo habrían dejado caer. Mire usted el último movimiento de Prisa, lo interesante que es, ¿verdad? Y porque la hegemonía de la izquierda en los medios de comunicación todavía le protege. No, y porque Sánchez, y porque Sánchez no es ningún tonto, es decir, que vamos a reconocer que el tipo busca su estrategia adecuada en su momento adecuado y ahora está convirtiéndose en el líder del progresismo anti-Trump europeo. Y ahí lo tienes, sacando pecho en las reuniones. Eso solo puedes conseguirlo si te callan lo otro. Bueno, ya, pero claro. Te quiero decir que el tío monta unos números... Ya, pero Jesús, en cualquier sitio esto no lo aguantaría ningún gobierno. Ahora bien, las situaciones que están saliendo, el presidente del gobierno con su mujer imputada, vamos a ver, con su hermano imputado, con el número 2 del partido imputado, con el fiscal general del Estado en la situación que está, con lo que sale ahora del secretario de organización del partido, con todos los del Peugeot 405 en la situación en la que están. Eso no lo aguanta nadie. Solo lo aguanta Sánchez porque evidentemente tiene a unos aliados parlamentarios que son los que son y se ha comprado la presidencia del gobierno. Y que quiere destrozar España. No hay mejor manera. Claro, de tontería, porque como dice con una imagen muy certera mi paisano Arturo Pérez Reverte, es el pistolero ha llegado a la ciudad. Es decir, el tipo, las cosas como son. No, él es de una habilidad y de... No tiene ningún escrúpulo. Lo que creo que no, lo que creo es que no tiene escrúpulos. O sea, da igual todo. No tiene presupuestos desde hace 2 años. No tienes que esto, no hay por dónde cogerlo. Un insensato sin escrúpulos, le dijo El País en su momento. Exacto, pero no es... se habla con mofa y birlonga bien hecho de lo del... ¿Qué era? ¿Un Peugeot? El Peugeot, sí. Pero si lo miras... Eso le permitió hacerse con el partido. O sea, no fue una tontería. Bueno, habría que ver ahí más cosas. Hombre, por supuesto, pero ahí metió su estrategia. Vamos, yo nunca comprendo cómo el partido después de intentar hacer unas urnas fraudulentas y tal y cual no fue capaz de acordar de la disolución y las elecciones en julio. El tipo no sabía que, claro, no es cualquier cosa.
En fin, bueno, mire, pues así estamos. Próximo capítulo, sabe Dios. De momento el próximo capítulo probablemente tendrá que ver con la, por lo menos, inhibición de Hacienda en la cuestión de los hidrocarburos. Porque sabe usted, la cosa que consistía en importar hidrocarburos con licencias full que alguien concedió, porque eso depende de ministerios concretos, y cerrarlas antes de tener que pagar IVA y quedarse el dinero. Bueno, todo eso, que es lo que llevó al Dama a la cárcel. Tirando, empiezas a ver los contactos con ministerios, las gestiones para que tal o cual ministerio te reciba, para darte las licencias y luego para que Hacienda no te persiga. Una cosa que ha subrayado la UCO es que, vamos a ver, estaban vendiendo el combustible a un precio tirado, baratísimo. O sea, algo que Hacienda debería haber detectado, pues mire, como su trimestre de IVA, lo mismo. Y asombrosamente nadie detectó nada en Hacienda. Así que María Jesús Montero ingresando en la unidad de grandes quemados 200 o 300 veces porque siempre pone la mano en el fuego por alguien y aquello vamos. Bueno, y aquí van a empezar a salir. Ahora estamos con la cosa de, bueno, y los ministerios responsables de las empresas públicas que contrataron a Jessica, ¿esto qué tienen que decir? Bueno, pues no tienen que decir nada. Estamos donde estamos. El informe del señor ministro, el actual ministro de Fomento, dijo que él, del informe y la auditoría que había hecho, no había visto ninguna irregularidad en la contratación de estas señoras. Claro. Pues ¿sabes leer y escribir? Sí, pues venga. Leer y escribir. Bueno, eso es otra cosa y refleja todo lo cutre que es la situación. Aparte de la generalización de la corrupción que afecta, pues yo creo que prácticamente a la totalidad de los ministerios. ¿Verdad? Si empezamos a hablar del fraude de los hidrocarburos, de las contrataciones fraudulentas de las amigas de Ábalos, etcétera, etcétera, que al final quedan del tema de la, voy a decir, de la gestión de la pandemia. Claro, los 4 ministerios que gestionaron la pandemia, salvo probablemente el Ministerio de Defensa, que ahí las cosas se suelen hacer con un poquito más de sentido común y con un poquito más de procedimientos y de protocolos, pero quedan bastante retratados también. Es que es una corrupción sistémica y generalizada por unos señores que dijeron que venían a salvarnos de la corrupción, a regenerar la vida pública, y que además el señor Ábalos es el que defendió la moción de censura que llevó al señor Sánchez a la presidencia del gobierno. Por lo tanto, es que es toda una cosa... En nombre de la corrupción. En nombre de la corrupción. Luego, además, metes a todos estos en una furgoneta de esta del año 68, y todos metidicos juntos, y es torrente, totalmente. Sí, una historia de un nivel y de una... de una fineza. Bueno, ahora, el próximo día, mañana, hablaremos de los negocios inmobiliarios peruanos de Ábalos, que lo último que hemos averiguado es que $500.000 de euros de bono. Sí. Pero el que le denuncia ahora fue padrino de su boda. O sea, es que es una cosa espectacular. Bueno, oye, mira, el general Prim ¿no? La reina Isabel II era la madrina de la hija de Prim. Y le hizo una revolución. O sea, que ya usted, España es lo que hay. Vámonos a la publicidad, que soy 38. Yo tengo que contarles. Uno, la penúltima ocurrencia de Isabel Rodríguez con el asunto de que las mujeres sean albañiles. Y la que le montaron el otro día, y muy bien montada, a Irene Montero en un acto cuando una mujer salió y empezó a increparla por defender el velo islámico. Esa mujer se llama Carmen Monzón y es militante del Frente Obrero, y lo contaremos todo después de la publicidad mismo. 23:43, 22:43 en Canarias. ¿Hay acaso alguna paz que haya sido justa y duradera? Contábamos aquí el otro día, por cierto, que esa fórmula, la primera vez que aparece y a partir de ahí se incorpora al acervo de la retórica diplomática y otras, es en el libro La paz de Ernst Jünger, escrito en 1944 para servir un poco de manifiesto a los oficiales que estaban conspirando contra Hitler, por cierto. Es una historia muy interesante la de ese libro, que en manuscrito, el primer lector del manuscrito es Erwin Rommel, el mariscal Rommel, una historia muy... En fin. Bueno, 23:44, vámonos con Isabel Rodríguez, que no tiene el encanto de Jünger, pero mire, es manchega, joder. ¿Y hoy en qué estaba? Pues hoy estaba presentando el plan de viviendas, que presenta permanentemente el PSOE todos los meses, y ya ve usted lo que hay, y ha soltado esto.
para los trabajadores y trabajadoras que padecen la penosidad que todavía hoy tiene este sector, fundamentalmente por tener que estar ahí, en la calle, en la obra, en la intemperie, en el frío, en el calor o bajo la lluvia. Y fundamentalmente perseguimos también, con este cambio de paradigma en torno al sector de la construcción, favorecer la incorporación de las mujeres al mismo, contribuyendo a que se multiplique el número de mujeres que se dedican a este sector, que hoy permanece altamente masculinizado. Vamos a ver, lo primero, deja a la gente tranquila, que se dedique a lo que quiera. Claro. O sea, a nadie le fuerzan a coger una carrera de ciencias o de letras en la universidad. Eso es lo primero. Lo segundo, doña Isabel debe de saber que en materia de arquitectos técnicos, ingenieros y tal, o sea, y jefes de obra, mujeres así, lo ve cualquiera que vaya por la calle. ¿Qué quiera? ¿En el andamio? Bueno, esto era la propuesta que yo hacía hoy en X a mis amigos, que han respondido con una serie de imágenes muy notables, porque ¿cómo sería Isabel Rodríguez en un andamio? Pues podemos ver algunos ejemplos inmediatamente en pantalla. Hoy con la inteligencia artificial puedes conseguir cosas fantásticas y hay que agradecerle esto a Elon Musk, Enrique, porque gracias a Grok y otros vamos a ir viendo los diferentes... ahí está, tenemos colocando ladrillos como Dios manda con su capita de cemento, aquí en traje butano, con refuerzos. Más, este está aquí mirando la pluma, que es como se llama la grúa torre esta que está en este momento bajando su buena porción de ladrillos. ¿Hay más? ¿Sí? Bueno, hay más, pero ya nos sacamos más. Muchísimas gracias a todos, por cierto, porque para esto os he pedido yo estas cosas, para poder sacarlas en la tele. ¿Para qué? Hombre, pues para subrayar un poco lo incongruente de todo este asunto, ¿no? O sea, tienes en España un problema de paro importante. Hemos visto la pérdida de 360.000 afiliados a la Seguridad Social en 2 meses. Muchas afiliaciones que eran de gente que estaba afiliada varias veces. Muchas afiliaciones que eran no ficticias, pero que no eran trabajos reales. Hombre, venga, con la que las mujeres tienen que subirse al andamio. Porque en el resto de la construcción ya están. Lo sabe todo el mundo, salvo que vivas tan metido en el mundo político que no vayas por la calle y lo veas, ¿no? Bueno, yo ahí lo quería dejar. Como tantas otras ocasiones, yo creo que es un problema de quien les hacen los discursos, ¿no? De asesores. Pues no lo sé. Fíjate que ella empieza, pues seguramente, ella empieza con el asunto porque es la primera parte del discurso, pero tiene razón, que acabamos de ver morirse un señor de 73 años en un andamio, que a mí me tiene loco ese asunto, ¿eh? O sea, ¿qué narices hace un señor de esa edad ahí arriba? Bueno. Evidentemente, economía sumergida, porque claro, esa edad exactamente, no puede, es que no podría legalmente... Salvo que sea él en su casa, pero vamos, no solamente el andamio, sino el arrastre de sacos por ejemplo, cuando vas a derribar una casa, etcétera, etcétera. Bueno, en ese contexto en el que esta mujer sacaba la cuestión de mejorar las condiciones de los encuentros, que hay que hacerlo, pues sí, pero si llevamos, ni se sabe los decenios haciéndlo. Pero vamos, ¿qué tiene que ver aquí la cuestión femenina? ¿Qué pasa? ¿Que la mujer se dignifica por esto o se dignifica al hombre porque se dedica...? Bueno, pero no, sí, porque tienes el marco mental de la igualdad, la igualdad. Pero no se dan cuenta de que, ¿no? Digo yo. De que por pura lógica de concepción natural y de fuerza y tal, pues hay determinados trabajos, evidentemente, que tienen una mayor representación masculina, igual que hay otros trabajos, y algunos muy de gente. Bueno, en vuestro gremio, la mayoría mujeres. Ahora mismo la mayoría mujeres. Sí, y de hecho en las clases nosotros tenemos la mayoría alumnas y muy buenas alumnas, por cierto, muy inteligentes. En las oposiciones, y perdona, Enrique, y en las oposiciones de los cuerpos de élite de la Administración General del Estado, la mayoría suelen aprobar mujeres, abogacía del Estado, judicaturas, fiscales, letrado del Consejo de Estado, letrado de las Cortes, notarías, registros, muchas mujeres que evidentemente son muy buenas. No, yo creo dos cosas. Hace tiempo, ya mucho tiempo, yo creo que puede hacer 25 años y tal, se abrió legalmente la posibilidad, era una reivindicación, además en Asturias, de que las mujeres fueran mineras. Sí, ¿no? Me acuerdo, efectivamente. Y está abierta legalmente, o sea, la libertad. Después la realidad se ha impuesto, y muy pocas, claro, si es que hay alguna, aparte de ser un sector en decrecimiento,
Pues no, pues porque después está como se dice, el sentido común, y le apetecía a pocas y además, entonces. Pero yo creo que esto lo que corresponde es una especie de consigna de este gobierno que quiere ser woke como sea, y que cualquier cosa que hables tiene que hablar de inclusión y de igualdad. Sí, y no sé sí, qué. Mañana vas a hablar de lo que sea, de la cría del cangrejo de río en Soria. Dice, sí, pero hay pocas mujeres que crían y tal. Va a ser, o sea, es un acto político que los que preparan los discursos pero es el argumentario, saben que tienen la obligación de meter eso. Es el argumentario Claro, tiene que meter eso. Es voluntario, o sea, no es que esta mujer sea más tonta o más lista que los demás, es que lo tiene que hacer porque hay un compromiso de que todo tiene que ser inclusivo, pero bueno, si hay análisis de inclusividad para las cosas más absurdas en las empresas, ¿no? Pero vamos a hacer un análisis de inclusividad, pero ¿qué quiere usted que yo le diga? Es decir, esa fiebre woke, o sea, yo creo que está pasando ya. Está feminismo, en España se está prolongando demasiado. El feminismo radical que quieren imponer y tal. Ahora, no obstante, este 8M que está próximo, sí, claro, lo tienen bastante difícil, Sí, sí. Porque sí, ya me diréis en la pancartita las chicas de Podemos y las chicas de Sumar con los escándalos de Errejón, Monedero, y el macho alfa. No, se ha encargado el feminismo bueno. Se ha encargado el feminismo racional. Racional. Y por cierto, se lo los están que daban cargando lecciones de superioridad moral, de carácter feminista, joder. Se lo están cargando también con la cuestión del velo, que es una cosa asombrosa, Es una cosa asombrosa ver cómo ahora, para ser feminista, hay que reivindicar el derecho a llevar el hijab. Sí, había una manifestación. En Parla el otro día había una manifestación de alumnas reivindicando su derecho a llevar el velo islámico. ¿Quién lo organizaba? Pues allí salía el sindicato de estudiantes, que lo dirige una señora de 33 años que aún no ha acabado filología y que el último año ha recibido 400.000 euracos del ALA, ¿verdad?, para sobrevivir. O sea, de verdad, en fin, bueno. Está en primero. Sacó Paula Fraga, la abogada, sacó una fotografía en la que salían los maromos esperando a las chicas que salieran del instituto. O sea, no van vestidas así porque estaban los tíos fuera esperando. Los papás, los hermanos mayores, no sé qué, porque si no, ¿qué hay? Caneo. Bueno, en este contexto, y me parece muy importante señalar el contexto, los muchachos de Revuelta fueron el otro día a Parla con unos carteles que ponían libertad. Pues que la idea de la mujer europea es incompatible con el asunto de taparte la cara por obligación. Y había un acto de Podemos recientemente con Irene Montero, Yone Belarra y no sé qué. Y en pleno acto se levanta una señora y dice esto. El feminismo es cómplice del patriarcado islámico. Esto es lo que nos espera a las mujeres. Esto es lo que nos espera. Mientras en los países musulmanes se dedican a asesinar a las mujeres que llevan el velo, aquí lo estáis defendiendo. Aquí lo estáis defendiendo. Esto es lo que nos espera a las mujeres. En este gobierno no ha parado de aumentar las agresiones sexuales, las violaciones, cuando es la culpa. Bueno, Carmen Monzón se llama, muy valiente, militante del Frente Obrero, luego lo ha publicado en redes que es ella y que era la que lo había hecho para protestar por la incongruencia formidable de que en nombre del feminismo defiendas tapar el rostro de las mujeres. Todo el mundo sabe que no es una opción individual. Todo el mundo sabe, debería saberlo, pero tienen una visión tan deformada de la realidad. Bueno, tiene una visión muy formada de la realidad, de cabalgar en las contradicciones para recoger la pasta de determinados países. Pero en la manifestación que ha mencionado tú antes... Porque el fundador de Podemos ya dijo que había que cabalgar en estas contradicciones, en política. En la manifestación que tú has mencionado antes, la que hizo uso de la palabra con un micrófono, dijo textualmente que el principal enemigo a batir era la Iglesia Católica. Dijo, si tan laicos sois, prohibid la Iglesia Católica, dijo la señora esta, que es una becerra. No están de acuerdo en que las monjas lleven toca, ¿no?
Pero sí es que da asco. Hombre, pero Enrique, no lo dirás en serio. No lo digo. Es que ¿Cómo voy a decirlo en serio? Porque es que resulta que es un debate que luego te sale siempre. ¿Y por qué la mujer? Pues porque quieren. Porque los ha fastidiado. Porque quieren igual. No, pero esto es tanto más asqueroso que la policía en Irán mató a una chica joven por no ponerse el velo. Y todas calladas. O sea que a no sé qué a parla. Efectivamente. No, es que hay un refrán que no voy a decir aquí. Aquí hay una cuestión clave y además es un debate que hay que tener y ha sido varias veces. Recuerdo usted que hace poco hubo aquí un vídeo de Miguel Gutiérrez además contándolo, porque es un debate. ¿Qué hacemos? Pues mire, si es que hay una cuestión, hay una idea comúnmente aceptada en esta sociedad desde el punto de vista cultural e histórico de en qué consiste la libertad personal. Y esa idea de la libertad personal es incompatible con el hecho de que tú tengas que ir vestido muy particularmente en lugares públicos o en tu casa, lo que quieras, ¿verdad?, de una forma que objetivamente coarta la libertad de una mujer. Y es así. Si al final tampoco nadie está por, ¿cómo decir?, por prohibir el velo en la calle, pues según razones de seguridad, etcétera, ¿verdad? Pero niñas en el colegio, pues no. Y sobre todo desde el punto de vista del feminismo... Cuando no hablamos de cosas más fuertes que el velo. Claro. Sí. Como ciertas ablaciones, ¿no? Como ciertas ablaciones. Que esto, por cierto, ya que estamos... la ablación la mutilación genital femenina, la ablación del clítoris, no es una costumbre islámica. Es una costumbre de ciertos pueblos africanos, después islamizados y que el Islam respetó porque no sale en ninguna parte del Corán ni de la Sunna y tal que esté prohibido, porque esto funciona así. No es una costumbre islámica, pero hemos visto, por ejemplo, en Canarias, los contamos aquí, las chicas, creo que eran, no me acuerdo si eran mauritanas o nigerianas, una manifestación diciendo que eso tiene que acabar. Y las feministas, como dice Enrique, calladas enteramente con ese asunto. No, e incluso algunas, he leído textos defendiéndolo porque dice hay que respetar las culturas de los pueblos. Mira, hombre, sí, como el canibalismo, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que... Esto es una incongruencia. Todo. Hay que respetar las culturas de los pueblos, empezando por las del nuestro. Sí, empezando por el nuestro. Y en nuestro pueblo, cortarle a una mujer el clítoris es una salvajada. Exacto. El problema de las mauritanas de Canarias es que las enviaban sus padres, su familia, a su pueblo para que allí tal, y después volvían con la familia. Y luego volvían. Sí, claro, y en nuestro pueblo, protección. En fin, según las costumbres de nuestro pueblo, forzar a una niña a ir tapada a clase con otras, pues no. El último éxito de Irene Montero fue que su producto Ley Sí es Sí ha dado lugar a que se les ha reducido sensiblemente la pena a los de la manada. La manada de Navarra. Que fueron, por cierto, los que dieron lugar... son los que dieron lugar a la ley. A la ley. A esta ley absurda. Que fueron los que fundamentaron efectivamente la ley. En fin, esto es una contradicción diaria. Pero yo creo que todo eso sí que está de capa caída acelerada. Y ahí sí que probablemente se deba mucho a Trump. Sí, sí. Lo que pasa es que en este país siempre, bueno... En fin. Es que todo esto todos esperábamos que fuera un segundo Reagan, pero en fin... Parece que por ahora solamente igual a Reagan en el tema cinematográfico, porque en otras cosas... Sí, el hombre... Reagan desapareció de la escena política en el año 80 y ¿qué? 88. ¿Sí? En el 88. Ya estaba muy Sí, porque cuando cae el muro está Bush. Él no vio la caída del muro. No, él fue 80-88. Exacto. En el 88 gana Bush Bush con padre. Gorbachev ya es George Bush padre. Sí. Bueno, y luego en el 92 ya llega Clinton. Pero él no había muerto cuando cayó el... No, pero no era presidente. Quiero decir que hace de esto casi medio siglo, ¿eh? Incluso en los 2 últimos años de mandato ya estaba muy tocado. No era el mismo Reagan que al principio. Después del tiro. Claro, sí. Del tiro y de magnífico presidente de los Estados Unidos. Magnífico presidente. Bueno, pero de eso hace medio siglo, que es que el mundo ha cambiado mucho. 40 segundos ya. Joder, Raquel, desde luego. Don Antonio Alonso Timón, don Enrique Calvet, don Jesús Tuyo. Mil gracias a los tres por estar aquí esta noche. Y a ustedes de forma muy particular. Nosotros nos vamos al fútbol ahora, ¿no? Al curcubito, ¿cómo se llama? El curumbito, ¿qué? El chirimbito, el curubito. Ahí, buenas noches.